Hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? Bienvenidas a este nuevo encuentro del taller de ciclo de reproducción bovina, organizado con el Colegio de la Provincia de Santa Fe, con el Laboratorio Zoetis. Este segundo encuentro es parte de este, para los que no estaban o los que no se perdieron el primer taller, que van a estar grabados y colgados después en las redes del colegio. Este segundo webinar es parte de una serie de 4 talleres consecutivos, uno por semana, todos los martes, donde tenemos la presentación de técnicos del laboratorio especializados en todo lo que es reproducción. En esta oportunidad hubo un pequeño cambio de cronograma, de disertantes más que nada. Ahora lo vamos a presentar, un nuevo disertante, pero el tema es el mismo. Así que bueno, para dar comienzo, antes que nada agradecer de nuevo obviamente al laboratorio, a todo el colegio, a todos los que trabajamos acá en el colegio, en la subcomisión de ganadería, Mara, Emiliano, Fernando, todos los que estamos acá, trabajando desde el colegio para poder lograr este tipo de charlas para los colegas, que también es parte de la demanda que nosotros vemos a través de todas las encuestas que hacemos continuamente en los diferentes ciclos de formación. Bien, como les comentaba, la presentación de hoy, el primer tema, no cambió la presentación, sino el disertante, es el manejo reproductivo en vaquillonas de cría. Va a estar a cargo de Tomás Díaz. Tomás Díaz, que ahí se está preparando para salir en pantalla. Él es médico veterinario, recibido en la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es especialista en reproducción animal, título también otorgado, obtenido en el Irak. Está como colaborador en el sector de comercio exterior de Sintex, dictó charlas de capacitación en Colombia, Chile, Perú, República Dominicana, México, Uruguay, Nicaragua, Paraguay, bastantes países, sigue la lista. Actualmente se desempeña como líder del equipo técnico de Zoetis Argentina, así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Tomás, ahí se conecta el audio y el video. Ahí está. ¿Cómo andás, Tomás? Hola Fernando, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Muy bien, acá te estaban escuchando y me dicen cuántas vacas había en República Dominicana. Sí, viste, cuando empezás a nombrar una, había vacas ahí, che, pero bueno. No, fue a un, ¿cómo se llama? Con un grupo de veterinarios que organizaron un viaje allá y fuimos varios veterinarios que hicimos un congreso allí, así que ese fue el viaje por República Dominicana. Buenísimo, buenísimo. Bueno, buenas experiencias, lindo conocer eso, otro tipo de sistema de producción, y la verdad que siempre es interesante poder viajar y conocer y tener esas experiencias, ¿no es cierto? Así que bueno. Che, una aclaración para los asistentes, como siempre les digo, ahí ya tenemos casi 100 asistentes, somos muchos, y siguen sumando. Vamos a utilizar el icono de pregunta y respuesta para ir generando todas las dudas, planteos, como surgieron la otra vez,
nosotros lo vamos recabando con el equipo y después, Tomás, tenemos un pequeño espacio de 10-15 minutos de debate cuando termines. Después tenemos un break y después continuamos con la presentación de Santiago. Así que bueno, adelante, compartí pantalla y te escuchamos. Amplía si querés la presentación. Ahí está, perfecto. Bueno, muchas gracias a vos, Fernando, y a toda la gente del Colegio de Veterinarios de Santa Fe. La verdad que esta invitación que nos hicieron a participar de este ciclo de charlas para nosotros es muy interesante, ya que nos da un pie y una puerta para poder llegar, sobre todo en esta etapa, en esta época, donde uno está acostumbrado normalmente a moverse, movilizarse por distintos lugares, y bueno, por las razones que son sabidas por todos, todos los técnicos estamos hoy en día trabajando desde nuestras casas. Así que la verdad que esta posibilidad que se nos da de poder viajar vía este tipo de plataformas como lo es el Zoom, nos gusta y nos hace sentir que podemos hacer bien nuestro trabajo. Así que gracias a ustedes y sobre todo por la convocatoria que vienen teniendo en este tipo de charlas. Vamos a hacer una charla un poco más cortita, más que nada es tirar varios tips y varias ideas sobre todo lo que es el manejo reproductivo de las vaquillonas de cría, y también queremos darle espacio a Santiago, que después va a hablar de un tema de resincronización, que la verdad, puesto hoy en día, sobre todo con los problemas que tenemos los veterinarios para movilizarnos y todo, creemos que es un tema muy importante y un tema para tener en cuenta, ¿sí? Sobre todo que nos pasa a muchos que generalmente trabajamos no solamente en nuestra zona, sino en provincias limítrofes o provincias cercanas a donde vivimos nosotros, en distintos lugares, y el hecho de hoy en día de que está complicado el tema de la movilización entre las distintas provincias, la verdad que uno, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, y por ahí tiene que hacer muchos veterinarios que hacen muchos kilómetros para llegar a sus lugares de trabajo, y el hecho de tener que pensar en no movilizarse tanto y en tratar de replicar su trabajo con, por ahí no tantos clientes, pero sí tratar de lograr mayor cosas o mayores tecnificaciones en sus clientes por aquellos lugares a donde no podemos llegar. Entrando de lleno un poquito en la charla, hace unos años nosotros con varios de los chicos, antes de entrar en Zoetis, en el año 2015, trabajamos en Laboratorio Sintex y hacíamos unas jornadas de reproducción en Tandil, y una vuelta invitamos a un productor importante a dar una charla sobre la cría y el manejo reproductivo, es decir, el manejo que él hacía en los campos que tenía y campos que asesoraba a su vez. Era una persona mayor de unos 70 años, más de 70 años, con mucha experiencia, y él nos dejó una frase dentro de su presentación que decía: la cría arranca con la preñez de la vaquillona. Fue una frase muy directa, y cuando uno la analiza, esto es como el huevo y la gallina, es decir, bueno, ¿dónde empieza la cría? ¿Empieza con el ternero nacido? ¿Empieza cuando preño la vaquillona? ¿Empieza con la aparición de mi vaca? ¿Empieza con la preñez de la vaca? Y tomando como ejemplo esta frase y pensando que la cría arrancaría ahí, cuando nosotros empezamos a analizar de dónde viene esa vaquillona, ahí nos empezamos a hacer preguntas y encontrar diferentes cuestiones. Y nosotros podemos tener, imagínense que estas son dos vaquillonas diferentes, ¿sí? A pesar que la foto es la misma, pero con una misma edad, con la misma, pueden ser dos embriones, nacidas en la misma época, en el mismo tiempo, y haber sido separadas de chiquitas, ¿sí? Y la verdad que si nosotros las vemos, las dos pesan lo mismo, y pensamos que pueden ser, que estar iguales, ¿sí? Pero si nosotros hacemos una revisación y podemos hacer una palpación, o hasta una ecografía de carcasa, vamos a encontrar que las requeridas fueron diferentes. Tuvieron alimentación diferente, y esa alimentación diferente obviamente va a hacer que el desarrollo de las mismas no sea el mismo. Por más que fenotípicamente las dos las veamos bien, las dos las veamos con un buen desarrollo, con un buen engrasamiento y con un buen tamaño, eso no quiere decir que internamente estén iguales, ¿sí? Puede ser que una haya tenido una alimentación más energética, con mayor deposición de grasa, porque por ahí iba destinada a un engorde para venta, y la otra por ahí una alimentación un poco más proteica, con una finalidad de desarrollo y un desarrollo del tracto reproductivo, ¿sí? Entonces, muchas veces nos encontramos con animales que parecen que han tenido una buena requería, que nosotros creemos que van a ser exitosos en su servicio,
y por ahí el tema de la recría no fue tan buena, o no fue destinada para lo que nosotros la queríamos, y eso nos cambia el resultado. Y ahí hay un trabajo muy interesante, es un trabajo de Cardoso, donde él muestra cómo es la nutrición de las terneras, ¿sí? A partir de los 3 meses y medio de nacimiento, ¿sí? Aquellas terneras que tienen una buena nutrición, con una buena ganancia de peso diario, estamos hablando de ganancias de alrededor de 1 kilo por día, contra terneras que no han tenido una buena nutrición, y la ganancia de peso ha sido menor, ha sido de 500 gramos por día, como es el inicio de la pubertad, ¿sí? Vemos que aquellas terneras que tienen una buena nutrición, el inicio de la pubertad se da a partir de los 8 o 9 meses de edad, ¿sí? Y ya prácticamente a los 13 meses la mayoría de ellas llegan a la pubertad, llegan a un inicio, pueden tener una vida sexual normal. En cambio, en aquellas vaquillonas que han ganado 500 gramos por día, ¿sí? Vemos que obviamente la ganancia de peso va a ser, es decir, el incremento de la ganancia de peso va a ser menor, y por ende también después eso nos impacta en la pubertad, en el inicio de la pubertad. Con esto un poco podríamos decir que eso de decir que la cría inicia en el servicio de la vaquillona, en realidad tendríamos que hablar de antes del inicio del servicio, si no tendríamos que hablar en la recría. Es importantísima la nutrición de esa ternera para que llegue a una buena pubertad o una buena edad de peso a su entore, y después nosotros la podamos, obviamente, preñar. Ahora, si nos adelantamos también a eso, ¿sí? Y vamos al impacto que tiene la nutrición en las vacas durante su gestación, en sus crías, vemos que también el nivel nutricional de la vaca durante la gestación, esto es a partir de entre los 3 y 6 meses de la gestación, el impacto que tiene una buena nutrición de esas vacas, con una dieta, vemos vacas que estaban en una pastura con un 10% de proteína, contra vacas que tenían un 6,7% de proteína. Cuando vemos en sus crías, las vacas que tuvieron una buena nutrición entre los 3 a 6 meses de su gestación, sus crías son más longevas, ¿sí? Tienen 1480 días por promedio, y que las vacas que no tuvieron una buena nutrición, y a su vez las hijas de estas vacas, en ese periodo de gestación que fueron bien nutridas, a su vez después logran más kilos de ternero por año, ¿sí? Entonces, de arrancar, de que teníamos que el inicio de la gestación, que el inicio de la cría lo podíamos hablar en el servicio de la vaquillona, ya vemos que impacta mucho no solamente la recría de esa vaquillona, sino también el estatus nutricional de su madre cuando ella era una ternera gestante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar de cría, en general tenemos que hablar de todo un sistema en el cual tanto los veterinarios, como ingenieros agrónomos, como asesores nutricionales, como los dueños de los campos, tenemos que interactuar entre todos pensando en un futuro reproductivo, pensando en un futuro de reposición del campo. Es muy común en estos tiempos, sabemos que el negocio de la cría, el negocio de la venta de terneros o de vaquillonas o de vacas o de novillos, todo también corresponde a un negocio de oportunidad. Hace 2 meses nomás una vaquillona preñada salía aproximadamente 35, 40 mil pesos, ¿sí? Y hoy nos encontramos con precios normales de alrededor de 60 mil pesos, ¿sí? El precio del vientre ha aumentado por suerte en el último tiempo, ha incrementado importantemente, y eso ha determinado que muchos criadores que por ahí tenían una ternera la cual pensaban vender como ternera gorda, hoy en día frente a la búsqueda o la necesidad de animales preñados, están pensando en cambiar el destino de esa vaquillona, y por ahí una vaquillona que estaba destinada a faena, hoy el criador está pensando más en preñarla y destinarla como una vaquillona preñada, porque hay gran pedido, o hay gran cantidad de pedidos de esas categorías. Hasta hace poco creo que muchos estaban al tanto, es decir, gente que quería reinvertir en vacas preñadas y no se conseguía, no había oferta, y por ende también hoy en día la vaquillona preñada va a valer, hay mucha gente en búsqueda de vientres, y entonces puede haber un cambio de destino. Esa vaquillona, como decíamos, que estaba destinada
o estaba predestinada para ir para faena, hoy creo que hay muchos productores o mucha gente que está asesorando a esos productores que le dice, che, ¿y por qué si no cambiamos el rumbo y no la mandamos a servicio? Y ahí es donde nos encontramos a lo que veíamos en la primera foto, si nos vamos a encontrar con muchas vaquillonas que por ahí tenían una nutrición pensando en el destino de faena y no pensando en un destino reproductivo. Entonces, ¿cuándo iniciamos el servicio? ¿Qué importancia tiene esto? Es decir, ¿cuándo servimos las vaquillonas? Cuando nosotros estamos pensando, esta es una vieja diapositiva que siempre tiene mucho uso para todo este tipo de charlas, cuando nosotros pensamos en un servicio estacionado de 3 meses, ¿sí?, donde las vacas que son cabeza de servicio, que son las primeras que se preñan, ya sea por inseminación artificial a tiempo fijo o por un servicio con toro, van a ser las primeras en parir, ¿sí?, para el primer mes de parto, y así sucesivamente, la de segundo servicio, la de segundo mes de servicio, lo que vendría a ser el cuerpo de la preñez y lo que es cola de preñez. Y después esto está más que sabido, que nosotros tenemos, una vez que la vaca pare, tenemos un periodo de anestro, un periodo donde la vaca no va a poder quedar preñada, que dura normalmente entre 45 y 60 días, tiene que ver obviamente con el estatus nutricional, con la pérdida de peso entre el parto y los primeros días, obviamente con la oferta forrajera que tengamos para esas vacas, etcétera, etcétera. Normalmente siempre hablamos de un anestro de aproximadamente unos 60 días. Ahora, en el caso de las vaquillonas, que sabemos que son las que más sufren la aparición, generalmente ese anestro es más prolongado, ¿sí? Puede llegar a ser de más de 60 días y podemos estar hablando de 90 días. Entonces, si nosotros hacemos un servicio de vaquillonas con el lote general, aquellas vaquillonas que se sirvan en la cola del servicio, van a ser vaquillonas que en su próximo parto van a estar casi todo el servicio en anestro y son aquellas que más le cuesta preñarse. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Adelantamos el servicio de la vaquillona para que la vaquillona tenga mayor periodo entre el parto y el inicio del servicio? Es una de las cosas que generalmente recomendamos, una de las cosas que generalmente hacemos. Ahora, ¿qué pasa? Si el inicio del servicio es el 1 de octubre, ¿sí? El 1 de noviembre, que se da en muchos lugares, o a mediados de octubre, en otros lugares también depende mucho de la lluvia, ¿sí? Pero tendríamos que adelantar más el servicio para la aparición de esas vaquillonas y haríamos que las vaquillonas paran más en invierno todavía, donde sabemos que la oferta forrajera para esa vaquillona es menor todavía y a su vez entonces no vamos a lograr que supere ese periodo de anestro en buenas condiciones, ¿sí? El anestro se prolongaría porque no tendríamos una buena oferta forrajera para ella, porque pariría más en el invierno. Normalmente si nosotros tenemos una vaca que la servimos el 1 de noviembre, sabemos que es una vaca que nos va a parir a mediados, fin de julio, ¿sí? Y entonces, si nosotros la serviríamos antes, la haremos hacer parir más sobre el invierno, donde la oferta forrajera obviamente es menor. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Es que tenemos que analizar bien los servicios cuándo iniciamos nuestro servicio de rodeo general y cuándo hacemos el servicio de la vaquillona y qué impacto queremos tener sobre ellos, ¿sí? También sabemos que hay varios trabajos, el trabajo de Cushman muestra la importancia de la preñez temprana de las vaquillonas, es decir, tener vaquillonas de parición cabeza. ¿Por qué? Eso va a lograr que logren, la vaquillona que se sirve temprano, sí, que pare temprano, va a destetar más kilos de ternero por 6 pariciones, si en su vida útil va a destetar más kilos de ternero, porque siempre vamos a tratar de lograr que esa vaquillona en sus próximas pariciones sea servicio de cabeza, y eso obviamente va a hacer que destete más cantidad de kilos de ternero. Y a su vez también persiste más en el rodeo, ¿sí? Entonces por ahí no estamos hablando tanto de adelantar el servicio al rodeo general, pero sí preñarlas, ¿sí?, como cabeza de parición del rodeo general, ¿sí? Es importantísimo que manejarlo el servicio de la vaquillona independiente de la vaca del rodeo general y tratarla de preñar como cabeza, ¿sí?, en servicios cortos. Bien, y esto es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Debemos apuntar a periodos de servicio corto para los servicios de vaquillonas, de 45 a 60 días, ¿sí? Estaríamos hablando en vaquillonas
con una buena pubertad, que inician su servicio en un buen porcentaje de ciclicidad, que tendrían entre 2 y 3 ciclos para tratar de preñarse. ¿Sí? El objetivo sería lograr el 80% de preñez en 2 ciclos. Si ahí hiciéramos una IATF, esos 2 ciclos serían 24 días, porque contamos como día 0 el día de la IATF, pasa después un ciclo más y entraríamos en el segundo ciclo, sería el repaso, y normalmente nosotros sabemos que muchas vaquillonas después de la IATF tienen un ciclo corto, muchas se empiezan a alzar por ahí a partir del día 9, y el resto también sabemos que, ¿cómo se llama? Que los celos no son cada 21 días, que pueden ser entre 17 a 24 días, entonces por eso un segundo ciclo lo llevamos más allá del día 21, lo llevamos al día 24. En el caso que fuese con servicio natural, 2 ciclos serían aproximadamente unos 42 días, ¿sí? Tendríamos que tener entre 42 y 44 días. Pero lo importante es tratar de preñar lo más posible en esos 2 ciclos, y tratar de ir a un objetivo de un 80% de preñez. ¿Sí? Obviamente, otra cosa importante para cuando hacemos un servicio de vaquillonas es evitar las dificultades al parto, ¿sí? Por lo tanto, tenemos las opciones de usar una genética probada, esto en el caso que hagamos inseminación artificial o una IATF, o en el caso mismo de que nosotros usemos servicio con toro, deberíamos trabajar con toros que sepamos que tienen facilidad de parto, para evitar los problemas luego de las vaquillonas en el momento del parto, con todo lo que sabemos que nos va a impactar esos problemas de parto en el periodo de anestro y en el retorno de la vaca a su aptitud reproductiva para poder quedar preñada nuevamente. Y este es otro tema importante, ¿no? La edad de servicio acorde al campo. Me acuerdo una vuelta hablando con un veterinario de la zona de Cuenca del Salado. Él me dijo, mirá, dice, nosotros acá no existe el servicio de 15 meses, ¿sí? En la zona donde él estaba. Y la verdad que uno, a través que transcurre y recorre, ve que el servicio de 15 meses lo usan en cualquier lugar, ¿sí? Y por ahí exigen a la vaquillona en su nutrición y en su suplementación, para tratar de llegar a esos 15 meses, ¿sí? Con el impacto que tiene después, en su segundo servicio, en su longevidad, en su vida útil posterior, llegar a un servicio de 15 meses exigido, ¿no? Por esa cuestión de tratar de ganarle un parto a la vaquillona en su vida útil. ¿Sí? Entonces creo que esto es muy importante, la edad del servicio acorde al campo, acorde a la recría. Recién lo estuvimos hablando cuando hablábamos de qué tipo de recría hacíamos sobre los animales, sobre las vaquillonas, y acorde obviamente a la genética y a los recursos forrajeros que tenemos, ¿sí? Esto es, volvemos al tema, creo que la cría en general es un negocio de oportunidad, un negocio que hay que analizarlo bien, y el hecho de analizar cuándo son los servicios, según la zona donde estemos, cuándo inicia el servicio de rodeo general, cuándo inicia el servicio de la vaquillona, es fundamental tenerlo en cuenta, y obviamente también tenerlo en cuenta con la disponibilidad forrajera que tengamos, porque independientemente de todo el manejo reproductivo que hagamos, la nutrición sabemos que es un punto muy importante. Y esto también con lo que veníamos hablando, ¿no? La época de aparición. En base a cuánto sea mi servicio del rodeo general, y si quiero que la vaquillona en su primer parto tenga un parto adelantado antes del rodeo general, tener en cuenta que muchas veces eso hace que la hagamos parir en invierno y en épocas donde tenemos menor disponibilidad forrajera, y por ahí con tal de hacerle que su puerperio o su intervalo parto, inicio del servicio sea mayor, por ahí estamos afectándolo más porque no tenemos recursos forrajeros para darle, y para que ese periodo posparto lo pueda pasar rápidamente y llegar a su celo luego de la aparición. Bien, ¿qué herramientas tenemos, ¿sí?, para estos animales? Obviamente la recría, que es un tema de lo cual hablamos recién, y creo que es fundamental. Recría, nutrición, son temas fundamentales. Nutrición, como hablamos, y el otro tema es la sanidad. Cuando nosotros hablamos de un manejo reproductivo, cuando nosotros hablamos de opciones hormonales para el manejo reproductivo, generalmente ya descontamos que todo lo que tiene que ver con la sanidad está hecho. Un plan sanitario acorde al lugar también, acorde al lugar donde estemos, acorde a la histórica de ese campo, es fundamental.
¿sí? Y cuando nosotros estamos hablando de planes sanitarios completos que están hoy en el orden de los 4 a 5 kilos de ternero por animal, para hacer un plan sanitario a todo el rodeo, la verdad que pensar en que no podemos hacer un plan sanitario integral con esos costos, bueno, sabemos que duele, ¿sí? Sabemos las realidades, sabemos la realidad de tecnificación, sabemos que por ahí muchas veces cuesta a los productores inducirlos a hacer palpaciones, ¿sí? Tenemos muchos productores que no hacen palpación o no hacen tacto, no hablemos de ecografía, sino no hacen palpación para saber qué vaca está preñada y qué vaca está vacía, y obviamente menos hacen revisación de toro. Pero realmente hoy en día saber que un costo de sanidad total del rodeo nos sale 4 kilos por animal y muchas veces no lo podemos implementar, con el costo-beneficio que tiene la sanidad, la verdad que duele. Es la realidad, pero cuando nosotros implementamos un plan de manejo reproductivo, un plan, ya sea una IATF o cualquier protocolo de sincronización, deberíamos tener la sanidad cubierta, porque si no, obviamente que vamos a invertir un montón de plata, vamos a estar invirtiendo no menos de 15 kilos por animal, entre lo que es honorarios veterinarios, entre lo que es el costo de hormonas y semen, ¿sí? Cuando implementamos un protocolo de IATF, y por ahí no tenemos 4 kilos cubiertos, que es la sanidad de ese animal, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser en base a recría, nutrición, sanidad, y después empecemos a hablar de las otras opciones que tenemos, ¿sí? Y ahí sí entramos a lo que pueden ser tratamientos hormonales y la sincronización con servicio natural, puede ser IATF, o puede ser en aquellos rodeos que nosotros tengamos un buen porcentaje de ciclicidad, muchas veces algunos usan protocolos con prostaglandinas, o ni siquiera eso, van directo a un servicio con toros probados. Pero bueno, hay montones de opciones que tenemos, pero antes de llegar a lo que es el servicio, tenemos que manejar lo que es la recría, la nutrición y la sanidad al pie de la letra, ¿sí? Y cuando no hablemos de recría también, no nos olvidemos de en esa etapa la importancia que es el análisis del control parasitológico, ¿no? Porque muchas veces es otro tema que dejamos de lado. Tenemos recetas antiparasitarias y sabemos, así como lo hablábamos de la importancia de saber cuándo iniciar el servicio en un campo, depende de los recursos forrajeros, no todos los campos responden, o no todos los rodeos en realidad y los campos responden de la misma manera a los antiparasitarios, ¿sí? Entonces, está bueno y es un tema que creo que los veterinarios en general lo tenemos como un costadito, pero es un buen manejo de antiparasitario, un buen manejo de los rodeos de recría, sabiendo cuál es el estatus, sabiendo si ese campo tiene resistencia o no, porque cada vez nos encontramos con mayor cantidad de sorpresas y mayores problemas en ese tema, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la recría también tengamos en cuenta eso, porque nos pasa permanentemente de estar charlando con veterinarios y que se van a encontrar con rodeos donde ellos entendían que tenían una buena recría, pre-servicio, y por ahí tienen un mal desarrollo por problemas parasitarios no tratados debidamente en su momento. Bien, y acá entramos en un tema que creo que es el fundamental. Una vez que ya hablamos de todas las otras etapas de la recría, y acá sí entramos en lo que decía aquel viejo productor, la cría empieza por el servicio, ¿sí? Por el servicio de la vaquillona. Y en el servicio de la vaquillona lo que tenemos que hablar es la selección de las vaquillonas. Para hablar de la selección les voy a contar un poquito, un cuentito, un estado de situación. En la época que nosotros estábamos en Sintex, trabajamos con una base de datos, a partir del año 2003, 2006, en todos los veterinarios que hacían IATF, nosotros les pedíamos los datos, ellos nos pasaban sus datos de protocolo de IATF, sus datos de preñez, y con eso empezamos a realizar una base de datos. La primera base de datos era una base de datos no muy grande, eran casi 60.000 animales, y el porcentaje de preñez nos daba que era del 49% en promedio, ¿sí? Había lotes que preñaban muy poco, que por algún error preñaban el 10%, y otro lote donde se preñaba el 82%. No tomen como medida el mínimo y el máximo, tomen como medida el porcentaje promedio que había en ese momento, que era de 49, casi 5 de preñez. Ahora, cuando nosotros abríamos esos lotes por categoría, veíamos que la vaca
¿sí? Ahí en el lote de vacas había tanto vaca con cría como vaca seca, vaca sin cría, ¿sí? Preñaba el 49-19, y las vaquillonas que en general todos los veterinarios pensábamos que era donde íbamos a tener un gran éxito, porque la vaquillona al no venir con cría al pie, al ser un animal que venía con menos requerimientos por ahí que una vaca con cría, pensábamos que ahí era donde íbamos a ver el batacazo, veíamos que no había diferencia de preñez con las lotes de vacas, ¿sí? Las vaquillonas preñamos casi el 50, el 49,79, y la vaca un 49,19, ¿sí? No había prácticamente diferencia. En ese momento lo que hicimos fue abrir por lotes las preñeces, y fíjense qué dato interesante. Veíamos que si nosotros hemos tomado la media del 50%, que era prácticamente lo que uno apuntaba a preñar, en los lotes de vacas había más lotes que preñaban más del 50%, ¿sí? Y en los lotes de vaquillonas había más lotes que no llegaban al 50%. El 54% de los lotes de las vaquillonas no llegaban al 50% de preñez. El promedio, después de todos esos, nos daba el 49,7, ¿sí? Pero la mayoría de los lotes no llegaban a una preñez del 50%, ¿sí? Y acá, ahí fue donde pensamos, ahí hay un problema en la selección de la vaquillona para servicio, ¿sí? Los veterinarios en ese momento, o en general, pensábamos que una vaquillona, por tener un buen desarrollo físico, un buen tamaño y por ahí una buena engrasadura, la íbamos a preñar bien, y en definitiva no estábamos revisando el tracto reproductivo y no teníamos buenos porcentajes de preñez. Se empezó a trabajar en eso. Acá les muestro, el 52% de los lotes de vacas preñaban más del 50%, y del 54% de los lotes de vaquillonas preñaban menos del 50%. Se empezó a trabajar en lo que era selección de vaquillonas, y se empezó a hacer varios trabajos, que después lo voy a desarrollar un poquito, y ahí lo que vimos 3 años después, ¿sí? Ya con una base de datos más grande, el doble de los datos que teníamos en el 2006, casi 111.000 datos. El porcentaje de preñez promedio seguía siendo prácticamente igual, 49,5. El porcentaje de preñez de las vacas y de las vaquillonas era muy similar, 49,3 para las vacas y 49,7 para las vaquillonas. Pero cuando lo abríamos por lote, ahora sí, había cambiado la situación, y veíamos que teníamos más lotes de vaquillonas que preñaban más del 50%. ¿Sí? Cuando antes teníamos menos lotes de vaquillonas que preñaban más del 50%. Y muchos de ustedes lo deben saber, sobre todo al principio, por ahí ahora todo lo tenemos más incorporado, inclusive los productores. Cuando uno proponía hace unos años a un productor que nunca había hecho IATF hacer una IATF, lo primero que decía el productor era, probémoslo con un lote de vaquillones, ¿sí? Y realmente, todos creo que en esto vamos a coincidir, que el gran impacto productivo que tiene la IATF en sí, se ve sobre la vaca con cría al pie y no tanto en la vaquillona, ¿sí? Entonces, el productor decía, bueno, vamos a probar un lote de vaquillonas, y como los datos en vaquillonas siempre eran más aleatorios, eso nos impactaba en los resultados, y obviamente también nos impactaba en la confianza que tenía el productor sobre la técnica, ¿sí? Entonces, si bien en general el promedio de preñez era del 50%, era más probable que preñimos menos del 50% que más del 50%. ¿Sí? Entonces, muchas veces también algunos productores se desalentaron con la técnica porque no lograban los porcentajes de preñez que esperaban en esos lotes. Y entonces se empezó a trabajar en lo que es la selección de vaquillonas. Hubo varios trabajos interesantes. No es la intención de esta charla desarrollar ese tipo de trabajos, seguramente muchos de ustedes los conocerán, pero un poco lo que se vio en ese momento, se trabajó sobre el tamaño del útero, sobre el tamaño de los ovarios y sobre las estructuras ováricas, ¿sí? Se clasificó el útero en 1, 2 y 3, según el diámetro del útero hecho con ecografía, ¿no? Donde está la bifurcación, ahí se medía el diámetro del útero. Aquellos úteros que medían menos de 1 centímetro se clasificaron como útero 1. Aquellos úteros que medían entre 1,5 a 1 centímetro eran los úteros 2, y los úteros 3 eran aquellos que medían más de 1 centímetro. Ovario 1 también era menos de 1 centímetro, ovario 2 de 1 a 1,5, y el ovario 3 de mayor a 1,5. Y a su vez se clasificaron los ovarios por presencia del cuerpo lúteo, por presencia de folículos de más de 8 milímetros
y aquellos sin estructura se clasificaba a los ovarios que tenían folículos de menos de 8 milímetros. Tengamos en cuenta que cuando nosotros vamos a hacer una selección de vaquillones y hacemos una ecografía el día que vamos a hacer la selección, esa ecografía es una foto del momento. Muchas veces, a veces nos parece que encontramos un folículo de más de 8 milímetros y no sabemos si ese folículo va a regresionar, va a ovular o no, o por ahí no encontramos estructura ovárica y podemos haber tenido una ovulación temprana y por ahí no tenemos la suficiente, digamos, experiencia con el ecógrafo para ver si ovuló en el día, 2 días anteriores o un día antes. ¿Sí? Entonces, lo que sí nos encontramos con este tipo de trabajos es que la mayor correlación sobre la preñez la teníamos en el tamaño de útero, no tanto en las estructuras ováricas y no tanto en el tamaño del ovario. Una técnica sencilla como es palpar el útero, que muchas veces ni siquiera es necesario la utilización de un ecógrafo, ¿sí? Muchos de los que hacen trabajo a campo no tienen ecógrafo, o sea que por una técnica sencilla que es palpar el útero, ver si ese útero, el tono del útero, uno va tomando experiencia también con los diferentes tonos de úteros, y si ese útero tiene un útero de que supera al 1,5 centímetros de diámetro, eso nos puede dar una claridad de que la vaquillona puede estar en buenas condiciones de entrar en servicio, ¿sí? Obviamente con otros parámetros también. Otra de las clasificaciones, ¿sí? que es muy conocida por todos, es el GDR, ¿sí? Y sabemos también cómo se puede ir clasificando, cómo se puede ir seleccionando los animales, y nos da también la pauta de qué es lo que podemos hacer con aquellos animales que consideramos GR2 o GR3, si los queremos iniciar a servicio o no, o tenemos medidas alternativas de manejo sobre ellos. Y entrando un poco en lo que es la clasificación de los animales para el servicio, ¿sí? Entrando un poco de lo que es de la manera visual que nosotros los podemos encontrar y lo que pasa realmente adentro, le voy a mostrar 3 ejemplos de pubertad y ciclicidad, lotes que fueron a servicio, de los cuales se les hizo ecografía y se vio el estado de ciclicidad que realmente tenían. Este era un lote de vaquillonas de 24 meses, 380 kilos promedio de peso, ¿sí? Donde había una muy buena ciclicidad del 99%. ¿Sí? Después tenemos vaquillonas que, que fueron destinadas para el servicio de 15 meses, ¿sí? Que en algún momento tuvieron suplementación, pero cuando las encontramos frente al preservicio pesaban 245 kilos y había solamente un 5% de ciclicidad. Y este es otro lote que también se ve el mejor estado, mejor terminación, ¿sí? Teníamos vaquillonas de 17 meses, 320 kilos, eran vaquillonas cruzas, pero solamente un 12% de ciclicidad. ¿Sí? Entonces es fundamental que cuando nosotros vamos a iniciar cualquier manejo reproductivo, cualquier inicio del servicio, es fundamental poder tener un estatus de esas vaquillonas, de su ciclicidad, para después no llevarnos sorpresas. ¿Sí? Aunque hagamos servicio con toro, todo lo que podamos hacer como una palpación previa y saber en qué momento, es decir, qué ciclicidad tiene o qué estatus reproductivo tiene, es fundamental para predecir los resultados. Recuerden que el objetivo que buscamos es tratar de preñar el 80% sobre 2 ciclos. ¿Sí? ¿Para qué? Para luego, como lo vimos en varias diapositivas anteriormente, tener mayor vida útil, mayor longevidad, mayor producción de kilos en su descendencia por animal. Entonces, forzar ese inicio del servicio muchas veces no nos va a producir buenos resultados. Bien, entrando un poco en la planificación y en los trabajos que nosotros tenemos que hacer, un poco resumiendo todos los puntos que estuvimos hablando, es fundamental, sobre todo cuando nosotros en el asesoramiento que hacemos muchas veces en los campos, tenemos pequeños ciclos de trabajo. Sabemos que a partir del mes de febrero o marzo empezamos con las palpaciones, muchas veces después de la palpación el veterinario asesor por ahí no va, solamente va a lo que es la revisación de los toros, y por ahí después va para los inicios de los servicios. ¿Sí? Y ahí hay todo un periodo de tiempo donde por ahí no estamos en contacto directo con los animales que vamos a tratar después en un inicio de un servicio, y por ahí vamos o planificamos alguna vacunación y podemos ver cómo va haciendo las recrías, pero a veces no. ¿Sí?
Entonces, es importante que cuando nosotros vayamos a hacer una palpación preservicio, y si no sabemos la historia de la recría de esos animales, poder hacer una buena anamnesis, ¿sí?, de cómo fue la recría, si tienen datos de ganancia de peso, obviamente la edad de los animales, qué manejo nos fue, y obviamente lo que hablamos desde un principio, el tema de sanidad y nutrición. La podemos clasificar, ¿sí?, como lo hablamos con los distintos métodos de selección de esos animales, y a veces es bueno dejar animales de lado porque no estén en condiciones de entrar al servicio. Hay gente que te dice, bueno, la meto todo, a mí me importa el volumen y no me importa después qué va a pasar con ella, ¿sí? Entonces, hay gente que quiere nomás tratar de premiar lo que sea, y bueno, habrá que ver, consensuar con el productor, y destinaremos según las intenciones y las necesidades del productor en qué camino tomarán las mismas, ¿sí? Y después, sabiendo el estatus reproductivo de las mismas, podemos tener las distintas opciones. Pueden ser una IATF, que puede ser una IATF, más luego repaso con toro. Puede ser una IATF, y muchas veces se hace una resincronización con celo detectado o solamente celo detectado. Algunos usan prostaglandinas todavía en vaquillonas con buenos o variables resultados. Va a tener mucho que ver, obviamente, la ciclicidad del rodeo para el resultado de las prostaglandinas, ¿sí? Y el otro tema de IATF más resincro, con una resincronización de IATF, temas que después Santiago se va a explayar un poquito más, y donde podemos ver el impacto que tiene productivo este tipo de manejos. Obviamente, que tiene que ver con un poco la finalidad o el objetivo que busca el productor, pero todas son opciones que podemos manejar. También se puede manejar la sincronización con toro, sobre todo por ahí en aquellas vacas que por ahí no han iniciado su pubertad, y nosotros queramos, entre comillas, inducir su pubertad con un tratamiento hormonal. Obviamente, como hablamos el tema del toro, trabajar sobre toros que tengan algún historial, ¿sí?, de bajo peso al nacimiento. Hoy tenemos herramientas como son la genómica, que nos puede predecir eso, ¿sí?, no tener un toro probado con nuestros propios DEPs, por llamarlo de alguna manera, sino con un test genómico podemos saber o predecir si el toro va a dar o no términos con bajo peso al nacimiento, con los toros que tengamos en nuestro rodeo general, ¿sí? Otras opciones, como hablaba al principio, es decir, en algunos casos deberemos retrasar el servicio porque las vaquillonas no están en condiciones de entrar al servicio y por ahí no es bueno inducirlas, o rechazo para venta para carne en un futuro, o venta para engorde o lo que sea. ¿Sí? Tenemos como opciones, hay miles de opciones. Entrando un poquito en lo que es protocolos disponibles, esto mismo lo hablamos la semana pasada, tenemos pilas de diferentes protocolos, es decir, y creo que están todos probados para vaquillonas. Hoy en día se está hablando muchísimo de los protocolos JSINS para vaquillonas. Sabemos que básicamente la vaquillona tiene que estar cíclica para la utilización de ese tipo de protocolos, para obtener buenos resultados. Sabemos que hay muy buenos resultados, pero bueno, opciones de protocolos hay un montón. No era la idea meternos ahora con eso. Obviamente que sí estamos a disposición para lo que necesitan, para las consultas que salgan. Y generalmente, como decimos hoy en día, si bien obviamente cada uno tiene su corazoncito con cada uno de los protocolos, creo que lo más importante, y sobre todo un poco hablando con lo que hablaba al principio, que en algunas zonas cada vez se está complicando más en los tránsitos y todo, creo que el protocolo que tenemos que utilizar es el que más acorde para nosotros, el que creemos que tenemos mejores resultados y que por una cuestión de practicidad podremos implementar en el campo o en el lugar donde vayamos a realizarlo. Bien, para ir tratando de terminar y según como estaba estipulado, para dar opción para preguntas y también dar un espacio un poco más interesante para toda la parte de resincronización, que es un tema que creo donde hay mucho por hacer y mucho por desarrollar de parte de los veterinarios como una oferta de servicios. Lo importante es definir o diferenciar, ¿sí?, cuando hablamos de las vaquillonas, y no solamente en el servicio, no solamente en la IATF, sino también en el inicio del servicio, ¿sí? Definir o diferenciar lo que es pubertad y madurez sexual, ¿sí? Nosotros podemos tener vaquillonas prepúberes que vamos a iniciar el servicio y sabemos que vamos a tener baja tasa de preñez, y eso tenemos que
diagnosticarlo, predecirlo, por eso es importante que trabajemos sobre ellas, trabajemos en toda la etapa de recría y trabajemos sobre todo en lo que es el diagnóstico preservicio o la revisación preservicio, ¿sí? Vamos a tener otras que están pospubertad y podremos tener variables tasas de preñez, ¿sí? Es muy común encontrar vaquillonas en algunos campos que en algún momento han pasado su pubertad, han tenido su primer ciclo reproductivo, su primera ovulación, y luego por problemas de nutrición esas vaquillonas entran en anestro. Muchos dicen, ¿cómo puede ser una vaquillona en anestro si hay vaquillonas que por estatus nutricional, luego de haber tenido su primer ciclo, o haber tenido algunos ciclos reproductivos fértiles, por problemas nutricionales pierden peso y nos encontramos con esos animales en anestro, ¿sí? Más de alguno de ustedes les habrá pasado, y sobre todo en tiempos por ahí difíciles, tiempos de sequía, que por ahí van, inician un protocolo de sincronización, hacen la IATF, y cuando van a hacer el diagnóstico de preñez se encuentran que los animales perdieron estado corporal, y obviamente el resultado de preñez a la IATF no es el que ustedes esperaban. Y seguramente también se encuentren con menos ciclicidad de la que habían diagnosticado al inicio del servicio. Y en el caso de que cuando llegamos a una verdadera madurez sexual, un buen verdadero desarrollo y un óptimo momento del servicio, obviamente con un buen estatus nutricional y con un buen oferta forrajera, vamos a lograr madurez sexual y obviamente consistencia en los resultados. Bueno, un poco para ir resumiendo, creo que esto es lo importante, y creo que sobre lo que más tenemos que trabajar los veterinarios es en la previa al servicio de la vaquillona, en toda la etapa previa, que generalmente nosotros somos espectadores y por ahí no podemos participar, siempre como asesores, en toda la etapa de lo que es recría, con el plan sanitario, con un plan con buen estatus nutricional, para que esa vaquillona llegue en buen estado al servicio. Y lo que es fundamental, y ahí sí es donde nosotros tenemos que trabajar y tenemos mucha injerencia, es en la selección de esa vaquillona preservicio, ¿sí? Y ahí muchas veces nos toca ser un poco jueces, y tenemos que ser bien crudos y plantearle al productor la verdadera situación del campo, no por una cuestión de tratar de no darle malas noticias, muchas veces seleccionar animales que por ahí no están en condiciones de entrar en el servicio, y plantearle la verdadera realidad del campo y de la recría de los animales, y aquellos animales que no están en condiciones, tratar de plantear opciones, de manejo, opciones que pueden ir por lo nutricional y pueden ir por los diferentes protocolos y tratamientos que hoy hablamos, pero ser bien crudos con la realidad, porque eso después va a predecir los resultados que va a obtener el productor, y obviamente habla después de la confianza que ellos tendrán hacia nosotros. Bien, espero no haber sido muy larguero. La idea era hacer una charla de unos 30-35 minutos y dar espacio también para preguntas, ¿no? Tomás, buenísimo, bárbaro, sí, los tiempos, la verdad que chanta, un poco lo que habíamos dicho, así que bien, bárbara la presentación, se escuchó, se vio todo bien, ahí tiempo para refrescar un poco, porque uno no se da cuenta y está hablando y se seca un poco la garganta. Exactamente. Pero bueno, ahí surgieron un par de cuestiones, ahora las vamos a ir viendo. La verdad que es interesante lo que vos planteás, todo este planteo un poco lo vimos la otra vez, en primera instancia con Nicolás y Gustavo, esto de ver el rodeo general y ver todo de manera holística, ¿no? Y un poco esto que planteás vos, empezar a ver la cría desde la recría de la ternera, o sea, yo tengo que empezar preñando la vaquillona, eso es lo más interesante. Bien. Ahí les recuerdo, para los que están con algunas preguntas, tenemos el icono de preguntas y respuestas, que ya lo están utilizando, que lo utilicen, a lo mejor el chat esté bloqueado, justamente para centralizar todo ahí. Y bueno, y vamos ahí Marcos plantea, hay un par de preguntas, te pregunta Tomás, si realizar un priming de progesterona sola o con estradiol sirve para activar la pubertad más que la nutrición. Qué pregunta. ¿Hay algún nutricionista conectado? El tema de debate que surgió el otro día también, ¿no? Sí, a ver, que se entienda todo, ¿no? Porque la verdad que estuvo muy lindo
el debate que surgió la semana pasada, ¿no? Y muchas veces, así como ponderé este espacio virtual, que nos da la oportunidad de hacer este tipo de acciones y de extensión en estos tiempos, ¿sí? También tiene ese contra que se pierda el cara a cara, ¿no? Y muchas veces, al perderse el cara a cara, muchas veces se pierde la posibilidad de la contestación rápida que del otro lado se entienda lo que uno quiere decir. A Hernán lo conozco y sé que él me va a entender. Yo creo que acá hay temas que son básicos, ¿sí? La nutrición, la sanidad, ¿sí? Y el manejo reproductivo tiene que ser todo uno, ¿sí? No es... yo siempre en las charlas termino diciendo, las hormonas no son ni antibióticos, ni son proteínas, ¿sí? Ni son vacunas. Entonces, si nosotros hacemos una IATF a una vaca, una vaquillona que viene subnutrida y que va a seguir subnutrida, no va a ir mal. Si hacemos una IATF, una vaquillona que viene con un problema infeccioso, ¿sí? Con cualquier patología, con cualquier enfermedad, seguramente tengamos o mortandad embrionaria, o aborto, o lo que sea. Es decir, tiene que ser un todo, ¿sí? Un priming de progesterona puede ser bueno. Ahora, si ese animal no le llevamos a un buen estatus nutricional, o que vaya del estatus nutricional que tiene, que empiece a ganar peso, un priming de progesterona no hace nada, ¿sí? Entonces, va obviamente de la mano. ¿Sí? Sí, totalmente. A mí lo que me gusta de este Experiencias planteo... durante el... Sí, te escucho, Fernando. No, se te había cortado un poco, por eso te interrumpí, perdón, dale, termina la idea y... No, a ver, justo tuvimos una experiencia durante la cuarentena que iniciamos un trabajo con Santiago y unos colegas, con Come Mendoza y Chuni Acuña, unos colegas de la zona, y de Azul exactamente. Y bueno, realmente por ahí no tuvimos los resultados esperados, pero también nos encontramos que por ahí había perdido, ¿cómo se llama? Algo de estado las vaquillonas. Y de eso nos encontramos permanentemente. Igualmente, así todo, lo que nosotros buscamos en ese trabajo no se vio reflejado, ¿sí? Entonces, el primen de progesterona en ese lugar, o en ese rodeo, que no fue un primen, fue una sincronización, no tuvo efecto, ¿sí? Porque no tuvimos un estatus nutricional que la acompañara, ¿sí? Y de eso creo que muchos de los que nos están escuchando sabrán de montones de cosas que pasó así, ¿sí? En este trabajo puntualmente no tuvimos el resultado que esperábamos y la preñez no fue buena. Bien, bueno, estaba eso de las preguntas. Y bueno, y después un poco, pregunta un poco más técnica sobre la elección de protocolos o, por ejemplo, ahí, no sé si vos la estás viendo las preguntas, Sí, si no te las ahí repito. Matías, sí, después Hernán dice siendo prolijo, con toma y registro de datos, en cuanto es la representativa o seleccionar por genómica en hijas de vaquillonas cíclicas y percubes a edad temprana. Si es repetitivo en esas Repetitiva. crías. Bien, esa pregunta me encantaría que la conteste Diego. Santiago. No sé si está Diego conectado, y si no lo tengo a Santiago, que es el otro especialista en genómica, y creo que nos puede dar ejemplos prácticos, ¿sí? Que por ahí, en ese sentido, Buenísimo. Genial. va. Así que lo invito a Hernán que se quede a la charla después y que Santi la conteste. ¿Sí? Sí, Creo que, sí. la está contestando por escrito. La está contestando por escrito. ¿Sí? Bien. Matías pregunta, ¿tuvieron diferencias en la preñez final de las vaquillonas según el tamaño de útero De o útero. solo la IATF? Bien, tuvo preñez en la preñez final, ¿sí? No fue solamente en la IATF, sino también fue en la preñez final. Y eso es algo que en general se ve, todos aquellos que trabajan ya sea con GDR, que tiene que ver, o que trabajan con palpación o con ecografía, encuentran diferencias, ¿sí? En la preñez final, ¿no? Porque muchas veces esa vaquillona que por ahí inducimos a su primer ciclo, por ahí tiene su ovulación y después no vuelve a ovular, y por ahí esa primera ovulación es una ovulación infértil. Y aquella que tiene un buen desarrollo uterino, que ya viene con una historia reproductiva, entre comillas, logra mejores. Es decir, si no queda preñada la IATF, vuelve, retorna y es preñada en su retorno, ¿sí? Genial. Bien.
Ahí si tenés otra pregunta, si tenés datos en Vaquillona de 14 meses, en balance positivo. Bien. María Gabriela. Bien, hay buenos resultados, ¿sí? A ver, vuelvo a lo mismo. Acá es decir, independientemente de la edad, independiente del balance energético y de la nutrición, es fundamental meterle mano y saber qué tenemos adentro. ¿Sí? Sí, para mí eso es totalmente determinante. Ahora vamos a hacer un pequeño break para darle paso a la presentación de Santiago. Y si te parece, ahí vemos lo de conectividad y con Emiliano y al cierre de la jornada de Santiago podemos hacer una vueltita ahí de cierre con conclusiones y le damos un final y un cierre a todo. ¿Te parece? Che, bueno, bien, ahora para todos, creo que bueno, algunas preguntas, como decían, iban respondiendo por privado, como hicimos la otra vez. Cualquier duda, los chicos de Soeti están disponibles y respondieron todas las preguntas que surgieron la otra vez, hoy lo mismo. Así que bueno, el chat queda grabado para responder las preguntas. Ahora vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y volvemos con la siguiente presentación a cargo de Santiago Pérez Wallace. Bueno, again, aquí de vuelta, ¿cómo andan? Hay varios chats de amigos que están conectados, así que bueno, saludo, hay gente como la otra vez, de diferentes puntos del país, así que muchos conocidos de los presentadores, por lo que veo en los mensajes, conocido acá del colegio, así que bueno, contento una vez más de poder reunirnos y hacer este tipo de jornadas. Así que bueno, continuamos con el cronograma, con la segunda presentación. Vamos a ver un poco lo que había adelantado Tomás. El tema es resincronizaciones y el impacto económico, tipo de resincronizaciones. Esta charla va a estar a cargo de Santiago Pérez Wallace, que se está conectando, activando audio y video. Mientras tanto lo voy presentando. Él es médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, doctor en ciencias veterinarias de la Universidad de La Plata. Realizó numerosas publicaciones, tanto en congresos nacionales como a nivel internacional, y actualmente es gerente territorial de la línea reproductiva de Zoetis SRL. Así que bueno, Santi, bienvenido, ¿cómo andás? Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bárbaro. Siempre digo, se ve bien y se escucha bien, que es el miedo de las presentaciones, así que tranqui, eso es lo más Sí, importante. yo, esta virtualidad hace que uno extrañe otras cosas. La verdad que está buenísimo, me encantó las jornadas, los temas. Ahora vamos a discutir un poco y alguna charla más todavía creo que me toca dar. Pero también vamos a esperar cuando todo esto se levante alguna invitación con un asadito de por medio. Esto no va a quedar acá. Mínimo, mínimo. Se extraña compartir el mate, que creo que es un poco la parte de nuestra idiosincrasia de BET y de jornadas. Y lo que vos decís, la interacción, un poco lo que planteaba Tomás, decir, los ida y vuelta son mucho más fluidos en la presencialidad. Yo creo que esta herramienta tan buena y hay que acostumbrarse a utilizarla. Somos medios duros a veces para utilizarla, pero están buenas. Y bueno, y tener la oportunidad de estar en contacto con referentes como ustedes en diferentes partes del país, yo creo que eso es valorable. Y así que creo que está bárbaro, quedó muy bueno todo el armado de la jornada, así que con muchas expectativas, mucha gente participando de todos lados, creo que ese es un buen premio para toda esta organización. Así que bueno, Santi, si querés ahí compartir pantalla, vemos que esté todo ok y le damos para Dale. adelante con tu presentación. Y a lo último, lo mismo, repito por las dudas, utilicen, haciendo un poco, machacando, utilicen las preguntas, el chat, perdón, el icono de preguntas y respuestas. Y a lo último hacemos un poco un cierre con Santiago y con Tomás, así que para redondear la presentación de hoy.
genial, se ve bárbaro, así que te dejo con la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Fer, gracias a todos los chicos del colegio, la verdad que la oportunidad de expresarnos, de participar está buenísima, y a mí hoy me toca hablar un poco de resincronización, y la verdad que cuando me puse a pensar en la charla, pensé todos los estados de amor y odio que tomé hacia la resincronización, y después voy a hacer algún cuento, alguna historia, pero hemos trabajado bastante con resincronizaciones, y creo que está bueno, y la verdad muchas veces los veterinarios no la vemos como una herramienta de manejo dentro del manejo reproductivo, y como todas estas cosas son una herramienta más, obviamente que los voy a desafiar un poco mentalmente, ¿no? y pensar un poco. Ya me presentaste, dijiste espectacular quién soy, por ahí para los que no me conocen, siempre me gusta presentarme, pongo una foto vieja, ¿no? Que tenía más pelo, así que imagínense cómo estoy, pero básicamente vengo de trabajar varios años en la industria, siempre vinculado a la reproducción animal, y bueno, y no quería dejar de mencionar también que soy padre de 3 chicos, y mostrarlos en una foto, estoy muy orgulloso. Esta foto la saqué un 9 de diciembre, no sé si a alguno le suena la fecha, pero bueno, siempre arranco con algún chiste, no sé por qué, no voy a hacer ningún chiste futbolístico, Santi, pero sí. merece mi intervención, qué buena foto, la verdad, muy buena. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y yendo un poco hoy al tema de la resincro, y disculpen el chiste, pero es para humanizar un poco esta virtualidad. Por suerte los chicos no están acá ahora, porque si no a veces se hace complicado poder hablar si tenés a los chicos alrededor. ¿De qué voy a hablar ahora? Voy a introducir a por qué nos resincronizamos los veterinarios, por qué sincronizamos tan poco. Voy a hablar un poco del concepto de resincronización, de los tipos de resincronización y para qué resincronizar, o por qué resincronizar y por qué no. Y voy a hacer algún modelo económico muy rápido, para que no se aburran tanto en números, y de la importancia económica y productiva, que voy a mostrar un trabajo que a mí me llamó la atención hace 5 años ya, de un trabajo brasilero que me parece muy bueno. Y pensar un poco, ¿no? La verdad que los voy a hacer pensar un poco. Y siempre me pregunto, ¿no? Uno analiza nuestra clientela, nuestra base de datos. Nosotros vendemos, no sé, más de 1 millón de dispositivos al año, y nos ponemos a pensar cuánto va a resincronización, y analizamos y miramos base de datos, y la base de datos nuestra, de cuánto se resincronizaba, y la verdad que es muy poco. Me atrevería a decir que es menos del 5% de los animales que van a resincronización. Entonces, yo lo primero que me pregunto es por qué nos resincronizamos. Y ahora vamos a entrar un poco en concepto de lo que es resincronización. Ya Nico habló de lo que es IATF, manejo del anestro para la IATF, que me parece fantástico. Se hablaron conceptos muy buenos de nutrición, y creo que eso quedó muy claro. Gustavo habló del impacto de la inseminación, Gustavo Lengino habló del impacto de la inseminación, el impacto productivo y económico, muy bueno también, y habló Tommy recién de las vaquillonas. Yo voy a hablar un poco de cómo volvemos a inseminar, o cómo repasamos, ¿no? Y entonces, ¿por qué no inseminamos? Y esto creo que la mayoría de la audiencia son veterinarios, y yo me lo planteo, ¿no? Internamente, ¿por qué nos resincronizamos, o por qué no se resincroniza más? Miramos otros países como Brasil, y se resincroniza bastante. En Estados Unidos se hace bastante resincronización en cría, y en Argentina la verdad que no resincronizamos. Y esto me genera, ¿no? Me genera una duda. Entonces, lo primero que escucho es que el toro es el mejor repaso, ¿no? Y esto es cierto, está buenísimo, y es el repaso más barato en ciertas circunstancias, totalmente de acuerdo. Vimos el impacto de la inseminación, vimos cómo impacta la ciclicidad en la inseminación, si quieren hablamos un poquito de eso en los modelos, pero yo me quedo pensando si el toro es el mejor repaso en todos los casos, ¿no? Muchas veces estos son casos más extremos, pero son fotos sacadas por mí a campo, en una recorrida, con un cliente, con un veterinario y su cliente, que un servicio de invierno, mire el estado corporal de los toros. Entonces, ¿el toro es el mejor repaso en este caso? O a veces, no simplemente el toro, ¿no? El toro puede ser totalmente fértil, puede estar muy bien, y tenemos un problema más en la vaca, un servicio que viene con una seca bárbara, y esto nos impacta en los campos de cría. Y obviamente algún tipo de parasitosis externa también. Entonces, ¿el toro es el mejor repaso? Yo esto lo pregunto, y los quiero desafiar a ustedes. Y la verdad que cuando termine esta charla, si uno me dice, che, Santiago, la verdad que me dejaste pensando con la resincro, yo ya me quedo conforme. Y muchas veces nos encontramos esto, ¿no? Y vemos que la resincro tiene cierto valor
importante dentro de las herramientas del manejo reproductivo y es lo que quiero discutir. También cuando yo le planteo hacer a los veterinarios, che, las resincro, ¿cómo las ves? Y todo el mundo me dice lo mismo. Del 20 de septiembre al 20 de noviembre no estoy ni siquiera en mi casa, le dicen todos los veterinarios. Estamos trabajando muchísimo, con mucho trabajo. Si llego a poner más lotes de resincro, no me dan las horas día para poder cumplir con todos los trabajos que tengo que cumplir. Y esta es una realidad, y fíjense, estos son datos que me pasó Joaquín Álvarez de un programa de recolección de datos del Concept Plus que tienen ellos. Más allá del programa, fíjense cómo se concentran las inseminaciones en octubre, noviembre, posiblemente en lo que es la zona nuestra. Yo estoy en Tandil, provincia de Buenos Aires, cerca de la Cuenca del Salado, posiblemente del 20 de septiembre al 20 de octubre es el grueso de las inseminaciones, o sea que donde la mayoría de los veterinarios hacen el 60 o 70% de sus inseminaciones en el año. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, y esto es una de las primeras trabas que encuentro cuando hablo de resincronización en los veterinarios. Me dicen, no tengo tiempo para hacerlo por un tema de distribución en el año. Otro mito que voy a tratar de romper hoy con mi charla es que la resincronización o la resincro no es económicamente viable. No, es carísimo. ¿Vos querés que yo haga resincro para vender más dispositivos? Obviamente que sí, yo trabajo en una empresa que vende dispositivos y quiero vender mucho, está de acuerdo, pero quiero vender algo que sea rentable para el productor también, ¿no? Y esto está bueno, y generar un poquito acá la polémica o el cambio de paradigma. Y esto después vamos a hacer algún modelito y vamos a explicarlo. Y creo que la principal limitante, ¿no?, que hoy nos encontramos para las resincronizaciones y pasar más veces los animales por la manga, creo que la principal limitante es el personal. La verdad que a veces cuando hacemos 3 pasadas para una inseminación nomás, ya la gente se cansa. Imagínense pasar 6 en 32 días, que está buenísimo, o en una resincro más corta, en 24 días, pasar 6 veces. Entonces, la gente, el personal de campo, es una gran limitante que tenemos para las resincronizaciones y para estos programas, y ni hablar en campo ya de monte, como puede ser Norte de Santa Fe, o La Pampa, o zonas donde es más complicado, donde son más complicados los encierres, y realmente cumplir con esto es más difícil. Y claramente instalaciones también, ¿no? Obviamente, ley de Murphy que siempre se cumple, los días de inseminación llueve. Venimos de seca, pero el día de inseminación llueve. Entonces hay varias fotos, tengo varias fotos que me van mandando los veterinarios de camionetas encajadas y de días de lluvia. La verdad que tengo un álbum bastante divertido de fotos, y algunas voy mostrando siempre y voy citando a los autores. En este caso no cito la foto del autor porque es un veterinario que es en el campo de él y que se arrepentía de no tener techo, y que siempre insisto con las instalaciones. Entonces, creo que el personal y las instalaciones son limitantes para la aplicación de resincro, pero que lo tenemos que tener en cuenta al momento de tomar como una herramienta más del manejo reproductivo. Las resincros son una herramienta, y son una herramienta totalmente viable. Ahora bien, cuando hablamos de resincronizaciones, básicamente hay 2 tipos de resincronizaciones, y las voy a explicar. Después entramos en algún detalle de protocolo, pero hay resincronizaciones a celo detectado, en los cuales yo hago un retorno a celo detectado, y resincronizaciones a tiempo fijo. Las resincronizaciones a celo detectado, a veces esto era muy común desde que la época de antes que yo me reciba, que se inseminaban y íbamos a repasar los campos del día 17 al 25, sacando celo, inseminando, 17 y 25 después de la inseminación, y se hacían. Y se iban inseminando los animales que manifestaban celo. Después se empezaron a utilizar protocolos de resincronización para celo detectado, que ahora los voy a mostrar, y posteriormente se empezó a trabajar cada vez más con ecografía, con ultrasonografía, para un diagnóstico precoz de 30 días, que es otra limitante también, hacer un diagnóstico rápido y efectivo. Y hoy por hoy ya tenemos la ultrasonografía Doppler para ver irrigación de cuerpo lúteo, que lo voy a explicar, y esto nos permite hacer resincronizaciones a tiempos fijos en periodos cortos. Y ahora vamos a entrar un poquito más en el tema. ¿Cómo retornan las vacas en celo? ¿Cómo es el retorno de las vacas en celo? La verdad que me puse a buscar datos de cría. Yo voy a hablar de cría, si quieren en las preguntas hablamos un poquito de lechería. No creo que valga, que la lechería tiene un concepto bastante distinto de resincronización, si quieren lo discutimos después. Pero ¿cómo retornan las vacas? Esto es qué porcentaje de las vacas van retornando después de la inseminación. Esto es un trabajo de Sandra Larson, a través que fue haciendo mediciones de progesterona y detección de celo. ¿Qué porcentaje de vacas van retornando después de la inseminación voy a buscar el puntero láser, perdón, que no lo podría encontrar. ¿Qué porcentaje de vacas van retornando a la inseminación
después de la inseminación a tiempo fijo. Y fíjense, el 18% de las vacas vacías retornan a la inseminación el día 21, pero hay una dispersión de esta. Entonces la idea muchas veces es resincronizar ese celo detectado. Y algo muy interesante es que el 31% de los animales vacíos a la inseminación no retornan en celo. Y esto se debe a que son animales que están preñados posiblemente y que después esa preñez se va perdiendo, o son animales que no se sincronizaron con el primer protocolo de inseminación y que van respondiendo más tarde. Y esto es una realidad, por eso también la necesidad de los protocolos de resincronización a tiempo fijo. Y la resincro clásica, ¿no? La resincro a celo detectado, clásica, una foto de un colega veterinario que nos vino a dar un taller, una vuelta, una presentación de datos de él, Marcelo Marán, y que básicamente consiste en, luego de la primera inseminación, que consideramos como día cero, se vuelve a colocar un dispositivo por 7 días, hay gente que lo usa un día menos, del día 13 al 20, y se saca el dispositivo y se saca celo. Se inyecta solamente 1 centímetro la recomendación de inyectar 1 centímetro de benzoato de estradiol en las vacas, no en vaquillonas, y la concentración de celo se da en 3 días, a veces hasta el día 24, 4 días, está bueno. Hay algunos que lo combinan con pintura, es decir, que retiran dispositivos, pintan las vacas, no van el día 21 y solamente detectan e inseminan el día 22, con muy buenos resultados, y después el día 23 ya echan los toros. Son alternativas válidas y que están muy buenas. Creo que este protocolo para vaquillonas está muy bueno, una vaquillona sin cría, que tengo buenas instalaciones de encierre. Creo que es un protocolo que vale la pena, todavía se puede utilizar y sigue vigente y se sigue haciendo, y me parece muy interesante. Lo interesante es que hay mucha consistencia en los resultados, es decir, que se logran resultados acumulados de preñez entre un 69 y 80%, de acuerdo a cómo fue la primo, y siempre sumando la primera inseminación. Si no fue muy buena la primera inseminación, tengo la posibilidad de, con el retorno, que generalmente es entre el 30 y 35% total del lote, el retorno que se insemina, de acomodar ese mal resultado de la inseminación. Entonces, logro consistencia de preñez acumulada. Esto está bueno, principalmente en vaquillonas. En vacas lo veo a veces muy difícil. Si quieren, después vemos con el tema, en la sección de preguntas, yo con el manejo de vacas con cría y la sacada de celo y todo, lo veo difícil. Después los protocolos a tiempo fijo. Básicamente yo voy a hablar un poco lo que es el primer protocolo, que es hacer un diagnóstico después de la primera inseminación, hacer un diagnóstico temprano por ultrasonografía el día 30, o 28, 29, 30, de acuerdo a la categoría y a la experiencia, o a veces algún día más también del veterinario, y volver a iniciar las vacías como un protocolo normal. Yo digo que no es una resincronización, sino que es una re-sincronización, sino que vuelvo a sincronizar animales. Estos protocolos están muy buenos, son válidos también, y creo que a veces que no tenemos mucha necesidad de achicar el intervalo entre inseminaciones, puede ser. Es decir, acá me queda un intervalo de inseminaciones entre 40 días. Y luego los protocolos de resincronización, que voy a hablar básicamente de 2, en los cuales yo empiezo a resincronizar los animales antes del diagnóstico de preñez, entonces ya reinicio una nueva onda folicular y los puedo inseminar antes. Realmente me queda un intervalo de 32 días entre inseminaciones. Después de hablar de los 2 protocolos con GnRH o con benzoato, como es este caso de este protocolo, ahora lo voy a nombrar. Y esto es lo que decimos una resincronización precoz o la resincronización del día 22, ahora vamos a hablar un poquito de esto. Me quedan 32 días de intervalo entre inseminaciones. Y algo nuevo que empezamos a hacer, que trabajamos bastante en el 2017, si no me equivoco, 2017, 2018, y ahora un poco lo dejamos, parte de un poco lo que conté, la historia de amor y desamor con la resincro, que es la resincronización hiperprecoz o superprecoz que le llaman los brasileros, en la cual yo arranco a resincronizar el día 14 a todas las vaquillonas y hago un diagnóstico de preñez por ultrasonografía Doppler del cuerpo lúteo el día 22. Y de esta manera los cuerpos lúteos que no están irrigados, me está diciendo que no hay preñez, que hay ausencia de preñez, y eso se toma como vacía y se pone prostaglandina, cipionato y se reinseminan el día 24. Y esto me queda un intervalo de inseminaciones entre 24 días. Esto en el 2000, la primera vez que lo vi, hace muchos años, pensé que era intergaláctico. Hoy ya hay veterinarios en Argentina que lo están aplicando, que están teniendo muy buenos resultados, y ya lo hemos aplicado en pruebas de campo acá, que se lo voy a mostrar, no voy a mostrar datos afuera, voy a mostrar datos nuestros acá, que hicimos con la Facultad Veterinaria de La Pampa, con la Universidad de La Pampa, con Julián Bartolomé, con el equipo de Julián, y la verdad que son datos muy interesantes para hacer resincronizaciones precoces. También está trabajando en todo lo que es lechería Luzbel de la Sota en La Plata, y ya hay veterinarios privados que tienen algún aparato Doppler que están ofertando ese servicio, y que es interesante. Y hasta acá surge la primera duda, ¿no? Que sí, bueno,
¿para qué apurarme tanto? ¿Para qué un diagnóstico tan temprano? Si, a ver, los porcentajes de preñez con cualquiera de las resincro que haga son iguales, entonces, ¿cuál es el objetivo de apurarse tanto? Y siempre, yo tengo un cliente y amigo que me dice, vos me querés vender dispositivos, un veterinario, y siempre me dice lo mismo. Y está bueno, ¿no? Pero decir, bueno, ¿para qué me voy a apurar tanto? Y básicamente nos apuramos tanto, y piensen esto, y lo voy a explicar brevemente, ¿no? Que si yo hago un diagnóstico de acuerdo a cómo sea la reinseminación, yo inicio el servicio el 1 de octubre, como puede ser acá, año 2015 puse para poner un ejemplo. Si hago una resincronización el día 22, me queda 32 días de intervalo, es decir, que estoy inseminando la resincro con el protocolo del día 22, intervalo de 32 días, el 2 de noviembre. Cuando hago una resincro de 30 días y le pongo a las vacías, tengo 40 días de intervalo entre inseminaciones, me queda una inseminación el 10 de noviembre, que ya está ahí casi en la mitad de servicio, en un servicio de 90 días, si lo pensamos así. Y cuando hago un Doppler, me queda la inseminación el 25 de octubre. Y me dicen, bueno, pero ¿para qué apurarse tanto? O sea, en un servicio. Y si miramos las fechas de parto, ¿no? Las fechas de parto que van a tener esos animales, la primera IATF van a parir todos juntos, la resincro van a parir, las vacas de resincro van a parir el 11 de agosto, el 19 de agosto y el 1 de agosto, fíjense esos días. ¿Cuántos días posparto van a tener las vacas de la primera inseminación a la primera inseminación del año siguiente? Mi servicio arranca todos los años el 1 de octubre, entonces van a tener 83 días posparto las vacas cabeza preñadas de la primera inseminación. Y cuando yo hablo de preñeces de resincronización, fíjense los días que van a tener a la primera inseminación, es decir, que yo le voy a colocar dispositivos 10 días antes, van a tener 51 días cuando hago resincronización el día 22, con lo cual es un buen posparto. Ya van a estar, y piensen que esto tiene una distribución, esto es promedio 283 días. 43 días cuando yo hago resincro el día 30, es decir, que hago la ecografía y le pongo las vacías, y cuando hago un Doppler o una resincronización el día 14, con diagnóstico por Doppler el día 22, van a tener 59 días. Entonces, básicamente, y esto es un concepto que yo quiero dejar muy en claro, ¿por qué trabajamos con la resincro? Para que las vacas, y preñar lo más temprano y diagnosticar lo más temprano posible, ya sea cero detectado o por Doppler o por una ecografía temprana resincronizando previamente, para que las vacas tengan más días posparto, las vacas que preñan la segunda inseminación, tengan más días posparto y tengan más chance de preñarse y seguir siendo cabeza en el siguiente servicio. Si no, lo que me pasa muchas veces con esta resincronización, si yo no meto animales, tengo que meter animales, poner dispositivos con 33 días, muchas veces estoy atrasando el servicio. Y para que saquen una cuenta, cada 3 años atraso casi un mes el servicio en esas vacas que no voy preñando cabeza. Obviamente, y además que tienen más puntos de concepción, obviamente esto está calculado con 283 días de gestación, si hacemos, como una raza británica, si lo hacemos en razas índicas, piensen que son 10 días menos, esta van a tener 41 días a la primera inseminación del año siguiente, 33 días esta vaca de resincro del día 43, y 49 días esta, porque tienen 10 días más de gestación. Entonces, esto para razas índicas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también al momento de elegir un protocolo. Creo que quedó claro, si no lo volvemos a repetir y lo hacemos en las preguntas, la verdad que estoy abierto a preguntas y respuestas. Dentro de los protocolos de resincro a tiempo fijo, es decir, de arrancar a resincronizar previa al diagnóstico, hay 2 protocolos, con benzoato o con GnRH. Nosotros hemos trabajado muchísimo tiempo recomendando este protocolo con GnRH, posiblemente sea el protocolo más recomendado en vaquillonas y que más se utiliza en vaquillonas. Creo que es una opción válida, tenemos muchos trabajos publicados, voy a mostrar alguno hoy de este protocolo. Hace ya algunos años los brasileños empezaron a trabajar el día 22 con benzoato, es decir, después de la primera inseminación, recolocar a todas las vacas, no sabemos cuál está preñada vacía, el día 22, 2 miligramos de benzoato en vacas, 1 miligramo en vaquillonas, no usen 2 miligramos en vaquillonas porque hicimos algún trabajo y no nos fue bien, entonces la verdad que cuando usamos 1 versus 2 en vaquillonas, cuando usamos 2, se preñó casi un 17% menos a la primera IATF. Supuestamente no es luteolítico, pero yo no lo repetiría el trabajo, la verdad que Gustavo Lengino, que lo hicimos con él, se debe acordar todavía de ese trabajo. Entonces, hacer un diagnóstico temprano, se ponen las preñadas, se van, lógicamente siempre la recomendación es dejar un toro a las preñadas, poner prostaglandina y citrato en las vacías y se reinseminan 48 horas después y me queda un intervalo entre inseminaciones de 32 días. El protocolo GnRH son 4 encierres, generalmente recomendamos utilizar un dispositivo de 1 gramo usado, como se usaba antes, o otro dispositivo nuevo de 0,5, antes de la aplicación de GnRH, 7 días antes, es decir, el día 16, se coloca la GnRH el día 23,
se saca el dispositivo para no dejarlo más tiempo en vagina. Lo que yo quiero es que no entren en celo antes para aumentar la respuesta a GnRH. Y el día 30 se hace el diagnóstico de preñez, las vacías van con PG y cipeonato y se reinseminan a las 48 horas, como todos los protocolos, 48 y 56 horas. Hasta acá son los dos protocolos que más recomendamos. Hicimos alguna comparación de esos protocolos y también hay un grupo de trabajo que con este protocolo con GnRH arrancó trabajando durante muchos años con muy buenos resultados, y ahora voy a hacer un parate y algún comentario acá con el protocolo GnRH. Son dos veterinarios de la zona sur de la provincia de Buenos Aires que en su momento usaban mucho semen fresco proveniente de un centro que les quedaba cerca y les pasaba los eyaculados de los toros que quería usar fresco, ¿no? Y son varios años acumulados de inseminaciones, casi 5 años de campañas, 4 años de campañas de inseminación, con muy buenas primos, repito que usaban mucho semen fresco, y fíjense el acumulado de preñez, 78%. A veces me cuesta mostrar estos resultados porque son muy buenos, la verdad que he participado en alguna de las ecografías con estos chicos en esos momentos, y son resultados reales y confiables, pero son los resultados que tenían, con muy buena primo llegaban a este resultado. A veces cuando la primo no era tan buena, el resultado era muy difícil llegar a arriba del 75% de preñez en las dos resinclos. Pero el impacto que tenían, principalmente genético, era impresionante, preñando el 75, el 78% de las vacas con un semen probable. La verdad que esto es interesante, esto se publicó en el Simposio de Irak, y a partir de ahí hicimos algunos trabajos comparando el protocolo de benzoato con el protocolo de GnRH que les mostré recién. No voy a entrar mucho en detalle, la presentación va a quedar disponible para el que la quiera. En su momento usábamos solamente 1 miligramo de benzoato, y esto es un dato a tener en cuenta, ¿no? Al momento de la recolocación del dispositivo, y nos fuimos encontrando que la primera IATF no hubo diferencias significativas, en este caso fue un poquito superior para el grupo benzoato, pero a la primera IATF, pero no hubo diferencias significativas. Sí, en este lote encontramos diferencias significativas a favor de la GnRH, ¿no? que bueno, básicamente a veces son esas cosas del azar, y cuando el día 30 en las vacías se midió el tamaño del folículo preovulatorio, y las vacas iniciadas con GnRH claramente iniciaban onda antes, tenían folículos más grandes, y la verdad que tuve una diferencia de folículos bastante llamativa, y que creo que eso explica también un poco la diferencia de preñez a la resincronización o a la segunda inseminación. Bueno, el porcentaje de preñez general fue similar entre ambos grupos, fíjense, 78% con una muy buena resincro y 73% con una resincro un poco más floja. Esto era en vacas y vaquillonas británicas. Después lo repetimos este trabajo en vacas Braford con pie al pie. Esto lo hizo Nico Zaval con un pie en el norte, el mismo diseño, ¿no? Un grupo con 1 miligramo de benzoato y un grupo con GnRH. Acuérdense que hicimos vaca y vaquillona, le pusimos a todos 1 miligramo, que eso después voy a hacer un comentario. Y la preñez en este caso en vacas Braford fue similar, no hubo diferencias significativas ni en la primera inseminación ni en la segunda inseminación, pero claramente el grupo benzoato tenía un encierre menos y era algo para tener en cuenta. Acá tuvimos un poco menos de preñez, pero por un tema de tamaño, de tamaño de la muestra o de N, no fue menor esa diferencia, no fue significativa esa diferencia. Y acá un datito no menor, ¿no? Nosotros en todos estos lotes les íbamos recomendando en vacas usar 1 centímetro de benzoato, y muchos clientes nos iban mandando los resultados, ¿no? de cómo era la resincro el día 22, y venían a pesar de tener una buena preñez inicial, no venían resincronizando muy bien en vacas, principalmente con 1 miligramo de benzoato, 1 centímetro de 1 miligramo, y empezamos a utilizar 2 en vacas, y ahí empezó a mejorar un poco más la preñez y a tener mejor respuesta y más consistencia en los resultados. Creo que es un protocolo interesante, son 3 encierres, principalmente en vaca, el de benzoato, y el de GnRH en vaquillonas creo que son 4 encierres. Aquellos que no tengan problema en cerrar, también es válido y está bueno. Después de esto, un trabajo de Manuel Zafilo, en realidad esto lo hizo Manuel con un estudiante de él, que Manuel Zafilo, que ahora trabaja para Alta en Brasil, encontraron que en vaquillonas taurinas el porcentaje de preñez a la resincronización cuando utilizaban 1 miligramo fue 37,8%, y cuando utilizaron 2 miligramos fue 54%. Fíjense cómo incrementó el porcentaje de preñez a la inseminación, el hecho de usar 2 miligramos en vaca, y eso
Eso está muy bueno y es un poco lo que nos venía pasando. Estamos usando una dosis de benzoato muy marginal para reiniciar onda, y eso impactaba. Yendo un poco más y hablando de los protocolos nuevos de Doppler, hicimos algunos trabajos en Argentina. Esta técnica se desarrolló en Brasil principalmente, el Doppler, y lo comparamos con un R-Synchro del día 22. En Brasil hicieron algunos trabajos previos comparando contra servicio natural, y lo que consiste esta resincronización es hacer un diagnóstico por irrigación del cuerpo lúteo. Lo que mide el Doppler es la vibración que producen los glóbulos rojos cuando se mueven a través del ultrasonido y lo transforma eso en un color, es Doppler color. Entonces esa vibración o ese movimiento de los glóbulos rojos que genera una vibración en el ultrasonido hace un color. El color no tiene nada que ver con que sea flujo arterial o venoso, es simplemente que van para un lado o para otro los glóbulos rojos, nada más, y se ve, ¿no?, la irrigación de un cuerpo lúteo, y podemos diagnosticar por un cuerpo lúteo que está muy irrigado, como se ve ahí en la foto, o un cuerpo lúteo que está menos irrigado o sin irrigación, como se ve acá se ve un cuerpo lúteo prácticamente más chico, que no deforma el ovario, que no, si usted, esa irrigación que se ve generalmente es extra o es afuera del cuerpo lúteo y no es interna, es claramente una vaca vacía. Ahora, si quieren, hablamos un poquito más. Hicimos algunos trabajos comparando la resincronización precoz, es decir, poner dispositivo el día 22 con benzoato, con 2 miligramos de benzoato en vaca o 1 en vaquillonas, contra la resincro Doppler, que en ese momento recomendaban utilizar progesterona inyectable. Ahora recomiendan algún cambio en los protocolos, si quieren después lo charlamos también en las preguntas, pero dijimos, bueno, esto es viable en Argentina, y en el 2017, junto a Agustín Silva, un compañero de trabajo, hicimos varios ensayos, y fíjense los videos, ¿no? No sé si se ven bien los videos, alguno que me vaya alcahueteando, pero fíjense, un cuerpo lúteo bien irrigado, y el cuerpo lúteo mal irrigado, no se ve el video, pero bueno, se ve un cuerpo lúteo bien irrigado. Fíjense, más o menos al medio se ve que tiene punto de irrigación interna, casi todos los cuadrantes externos están bien con irrigación, su cuerpo tiene alguna cavidad, pero está muy bien irrigado, y un cuerpo lúteo que no tiene casi ninguna irrigación. El video, no sé por qué no salió este segundo video, así que, pero bueno, básicamente esta vaca puedo decir que está preñada, y esta vaca, la vaca de irrigada está preñada y la otra está vacía. Y con eso hicimos varios trabajos junto a Agustín, que Agustín venía de hacer su doctorado en la Universidad de San Pablo, y hicimos trabajos en vacas y en vaquillonas británicas. Esto fue en algunas cabañas que querían preñar temprano, y fíjense, el promedio de preñez en vacas como en vaquillonas con ambas resincronizaciones fue el 77 y 79%, el 77% con resincronización el día 22 y el 79% con resincronización Doppler. Entonces, la verdad que el resultado es muy bueno, esto en vaquillonas, y en vacas con Doppler el 77% en 24 días de servicio. Hicimos más de 6 ensayos, esto lo publicamos en la SBTE del 2018, y la verdad, el Congreso Brasileño de Tecnología Embrionaria, la verdad que todavía no estaba muy probado en taurinas. Hicimos más de 4 o 5 ensayos, nos costó poner a punto la técnica, pero es algo que se puede hacer a campo, es un diagnóstico que se hace muy rápido. Una de las limitantes es el costo de los equipos Doppler, pero bueno, si quieren lo hacemos un poco más en las preguntas, pero la técnica de resincronización Doppler existe, la hemos hecho en Argentina y estuvo bueno. De hecho, cuento una anécdota rápida porque creo que ya estamos medio ajustados con el tiempo. Un productor que fuimos a poner a punto uno de los equipos con unos estudiantes del doctor Baruselli, un productor que hicimos uno de los trabajos, ¿no?, en campo cerca de Dolores con un veterinario, con Eduardo Batisteza, y el productor. El productor, cuando vio cómo parieron las vacas, lo quería hacer todos los años. ¿Viste? Después nos costó explicarle que todavía comercialmente no estaba disponible, ¿no? Que está bueno. Hoy ya hay veterinarios que lo están aplicando comercialmente y que tiene algo de futuro. Sí, pregunta ahí Maxi Gallar qué porcentaje de pérdidas tengo en la resincro Doppler. Maxi, la pregunta es buenísima. No, en realidad, esto es preñez al día 30, reconfirmar al día 30. En estos ensayos tuvimos el 10 y el 11% de falsos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el total de vacas, sino de las preñadas, el 10 y el 11%. Así todo, esto es preñez al día 30. Llegué al 60% de preñez al día 30 con la resincro precoz, y al 59% en vaquillona, en vaca y en vaquillona. Entonces, en realidad tengo falsos positivos. Hoy hay una técnica, y salió un trabajo el año pasado en Theriogenology,
hay una técnica que usan como gold standard o como prueba de oro, en la cual están midiendo expresión génica de linfocitos en sangre, de sangre periférica, expresión génica de interferón tau. Y entonces, con eso pueden estimar como gold standard la preñez. Entonces, la verdad que la técnica tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad, y está buenísimo. Si quieren después lo podemos ver y lo podemos hacer en las preguntas. No me acuerdo los valores de especificidad y sensibilidad. Es un trabajo que hizo Guillermo Pugliesi de Brasil, que está publicado en Teleurology. Si no, después lo miro y lo charlamos o te lo mando. Pero esto es sobre la preñez al día 30. O sea, las que dimos por Doppler, ¿cuántas llegaron a preñez al día 30? Con los sucesivos ensayos fuimos bajando los falsos positivos. ¿Qué es lo que pasa? Al principio veíamos un cuerpo lúteo, le veíamos un puntito de irrigación y ¿viste? A veces nos costaba ponerle prostaglandina. Después empezamos a aprender que esas vacas que dábamos dudosas salían vacías. Entonces después bajamos al 7% de falso positivo sobre lo que diagnosticábamos preñado. Es decir, si cada 100 teníamos 50 preñadas, sacábamos el 5%, el 7%, son 3 preñeces que como falso positivo, 3 cada 100. Sobre el total, más o menos 3,5, 4. Eso es lo que estábamos encontrando. Que en realidad no sabemos si son pérdidas o errores de vacas que no se sincronizaron con la inseminación. Yendo un poco al impacto productivo que tiene la Resincro, en el 2015 vi una presentación corta de este investigador de la Universidad de Río Grande do Sur, de Gilson Pessoa, en un congreso de la SBTE, y me llamó la atención porque y lo que hicieron fue 4 grupos, ¿no? Un grupo fue con servicio natural de 266 vacas, después otro grupo de vacas, casi de 700 vacas, fue con inseminación a tiempo fijo, y se dividieron después la inseminación en 3, 10 días después fueron a repaso con toros, o fueron a una Resincro, se hizo un diagnóstico de preñez, Resincro el día 30, con 40 días de intervalo entre inseminaciones, o se hizo una resincronización el día 22, con 32 días de intervalo entre las inseminaciones. Quedaron los 4 grupos conformados, es decir, servicio natural, IATF y repaso con toro, inseminación, diagnóstico y reinseminación a las vacías, y la última opción, la resincronización del día 22 con re-IATF y después repaso con toro previamente. Y un servicio de 90 días. Y claramente, esto es una curva de supervivencia, se la voy a explicar rápidamente, pero lo que dice que todas las vacas están vacías, el grupo servicio natural, fíjense que tuvo muy mal desempeño, son vacas taurinas en Río Grande do Sur, no son vacas índicas, son vacas Angus, y fíjense los grupos de inseminación, tuvieron el primer día de servicio aproximadamente un 40% de preñez promedio, el grupo que fue con reinseminación el día 22, se volvieron a preñar más temprano, fíjense como casi el 65% de las vacas, 70% de las vacas está preñado el día 32 de servicio, mientras que las que se le hizo diagnóstico el día 30 y se reinseminaron 10 días después, casi el día 40 se preñaron, fíjense cómo se atrasa el servicio y lo que le decía de los días posparto. Entonces miren la importancia, y las vacas con repaso con toro, con inseminación y repaso con toro, se fueron preñando más lento. Claramente esto dice que había vacas que seguían en anestro y siguieron en anestro por el protocolo de IATF. De hecho, en este trabajo las vacas en anestro tardaron bastante más que las vacas cíclicas en preñarse, pero como en este caso las resincronizaciones mejoraron el desempeño reproductivo y la velocidad de preñez de esas vacas. Esta gráfica o este anticipo o este área bajo la curva que tenemos previo me está diciendo que estas vacas se preñaron antes. Entonces acá viene, esto rompió un mito. Yo vi las resincronizaciones para los rodeos lindos, para el rodeo bueno, y en realidad las resincronizaciones a veces cuando yo tengo una alta incidencia de anestro, que estimo tener una mala preñez a la inseminación, con mucha vaca que va a seguir en anestro por la inseminación, las reinseminaciones o las resincronizaciones van por ese camino, porque yo le estoy dando otro tratamiento hormonal a esa vaca para que vuelva a mover. Entonces, claramente lo habló Nicolás, ¿no? Trabajar la nutrición y todo lo previo, porque si no, después se arman las polémicas y las discusiones que están buenas, pero claramente, ¿no? En vacas con anestro que no responden a la inseminación, el impacto de las resincronizaciones sobre el porcentaje de preñez general y sobre el porcentaje de preñez cabeza es muy grande. Esto me llamó bastante la atención. Y voy a hacer 2 o 3 modelos. No sé cómo estoy de tiempo, creo que ya estoy, Fernando, no sé si alguno me escribió por WhatsApp. Quedan un par de minutos, quedan 2 minutitos, pero bueno, nos podemos Te extender. voy a explicar una planilla de costos rápida, simplemente para un modelo en el cual pongo
una alta incidencia de anestro, que la tasa de preñez está en inglés, no importa, pero yo se los explico. La tasa de preñez en la resincronización es muy barata, está la planilla de Lucas Putaya. La tasa de preñez del toro después de una inseminación y el toro es baja, porque las vacas siguen en anestro. Una mala IATF, un costo del toro de 150.000 pesos, un costo hormonal, puse todo más o menos valores actuales, no hay nada que asombrarse, si bien después lo discutimos un poquito más. Fíjense el porcentaje logrado final, ¿no? Esto calcula 3 ciclos, calcula un servicio de 64 días, esta planilla modela para 64 días, y fíjense cómo el toro solo preñó 60% de preñez, cuando hice una inseminación aumenté 10 puntos la preñez en ese servicio, o sea que estoy logrando 10 terneros más cada 100 vacas, terneros de mejor genética, claramente, lo explicó Gustavo Lengino la semana pasada, y cuando yo hago una reinseminación en estos rodeos, estoy aumentando aún más el porcentaje de preñez, que es lo que pasó en el servicio, muy parecido a lo que pasó en los datos que les mostré recién de Brasil. La verdad que tenemos pendientes algunos trabajos de esto en Argentina. Muchas veces cuando queremos hacer estos trabajos directamente los productores optan por decir, no, reinsemino todas las vacas, y cuando tenemos zonas muy marginales, muchos veterinarios saben que resincronizando las vacas están preñando más, y esto es una ventaja. ¿Cómo es el margen bruto, ¿no? Respecto al servicio natural? En este caso, hacer inseminación me mejoró un 28% respecto al servicio natural, y hacer una resincronización me mejoró un 41%. No se pierdan con los números, si quieren yo después les mando la planilla, el Excel está abierto, se puede compartir, pero fíjense cómo está mejorando del 28 al 41% la preñez, casi 14 puntos porcentuales la preñez, el hecho de haber hecho la resincronización. Entonces, el margen bruto me está mejorando. En estos casos de baja preñez, de una vaca que no mueve a la inseminación, hacer una resincronización es una opción muy válida, muy certera. Ahora miren, ¿qué pasa cuando yo tengo una buena preñez por toro, una buena ciclicidad y un buen porcentaje de preñez general, ¿no? Como puede ser un servicio natural de 64 días del 88% de preñez, muy buen servicio general. Cuando insemino logro alguna preñez más, siempre porque yo reseteo todas las vacas para que el primer día de servicio entre en celo, entonces el modelo me hace como que van entrando cada 21 días, entonces ahí está un puntito más, y porque el efecto que tengo en ese 20% de anestro inicial, y cuando hago una resincro, estoy poniendo un poquito más, ¿no? Una resincro calculando como que reinsemino el día 32. Y fíjense el margen bruto. El IATF más toro, 14% más que el servicio natural, es decir, es rentable. Y la resincro estoy perdiendo 2%, es decir, en este caso, la resincro, el margen bruto de la IATF más resincro es 2% menor que IATF más toro. En este caso no me estaría conviniendo. Y acá es donde yo juego un poquito, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué costo o cómo modelizamos, si la palabra cómo hacemos el modelo con la parte genética? Y cuando uno pregunta por qué insemina, todo el mundo siempre te dice por genética, y nunca le ponemos valor genético, le ponemos algunos kilos más por mejor genética al destete, pero no ponemos un valor de venta. Entonces, si yo a este mismo modelo le agrego un 3% más a la venta de esos terneros por genética, ¿no? Que los terneros de inseminación me los van a pagar un 3% más, solo un 3% más, o con un muy buen resultado, un 3% más, fíjense cómo ya es positivo la resincronización. Es decir, del 15% al 16%, ya estoy ganando 1% más en el margen bruto. Obviamente que en la resincronización tengo un mayor incremento de costos. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Las planillas quedan, la presentación queda, si alguno se perdió, volvemos para atrás o volvemos a las preguntas, no hay problema, pero lo que quiero dejar en claro que muchas veces cuando buscamos, todo el mundo le preguntaba si insemina por genética, hoy la genética de inseminación es algo que está totalmente demostrado, nos falta modelarlo, nos falta ponerle valor, pero si me pagan un 3% más un término de inseminación, ya justifica la resincronización. Entonces, creo que es algo para tener en cuenta, principalmente cabañas o rodeos que están logrando un avance genético muy rápido para hacer. Bueno, simplemente para cerrar y para cumplir con los tiempos, ¿por qué hace un diagnóstico temprano, un diagnóstico de preñez temprano para resincronización? ¿Cuándo resincronizar, como vimos recién, y para romper algunos paradigmas, ¿no? Para reinseminar lo más rápido posible, para enfermedades venéreas, no lo mencioné hoy, pero en el caso de las enfermedades venéreas, la inseminación es terapéutica, digamos, para prevenirla y para no seguir contagiando toro. Entonces, la inseminación y la resincro puede ser una opción totalmente válida para esos casos, y creo que es la primera opción a tener en cuenta. El costo-beneficio va de acuerdo al incremento genético y al costo de toro. No puse ningún modelo cambiando valores de toro, puse un toro de 150.000 pesos en ese modelo,
cuando yo me voy arriba de los 180, 200.000 pesos de un toro, como puede ser un toro, estamos mirando los promedios de los toros del norte ahora de los últimos remates, y están claramente superior a eso, la resincro es cada vez más rentable. También la resincro para utilizar con alta incidencia de anestro y baja respuesta al tratamiento, es decir, cuando yo sé que voy a preñar poco, no tuve mucho seno en la IATF, la vaca no está bien, perdió estado del último tercio de gestación, no tengo la mejor nutrición que me acompañe, yo con una resincro me puedo asegurar de seguir preñando. Obviamente, como dijo Nico, muchas veces tengo que buscar alguna otra alternativa, principalmente de destete o alguna otra alternativa, pero la resincro puede ser una opción totalmente válida, económica, y que me mejora muchísimo el porcentaje el margen bruto o lo que gano respecto a una inseminación sola y el repaso con toro. También otra forma o otro caso para resincronizar es en vaquillonas, para tener bajo peso o facilidad de parto. Esto es algo que está muy bueno. Los servicios de 15 meses preguntaron bastante recién, y creo que es una alternativa bastante viable para eso. Bueno, y lo que dije recién, ¿no? La incorporación de genética. Hoy si me pagan un 3% más un ternero hijo de inseminación, ya justifica la resincronización. Siempre estos modelos, uno cuando modeliza tiene cierto sesgo, ¿no? Pero creo que la resincro es una herramienta válida, y es lo que les traté de demostrar en esta charla. Espero que alguno haya cambiado su mentalidad. Yo durante mucho tiempo fui enamorado de la resincro. Cuando empezaba a pasar muchas veces las vacas, es mucho más fácil largar el toro, y hay situaciones en las cuales es más rentable largar los toros de repaso, que hay situaciones en las que no. Y creo que es importante también preguntarle al productor por qué insemina. Y si todo el mundo me dice insemino por genética, y si buscamos el impacto de la genética, tenemos que usar la inseminación masiva y resincronizaciones masivas, si queremos realmente buscar impacto de genética. Claramente con las limitantes de personal, de instalaciones que hablamos al principio, y de manejo. Yo simplemente también, ¿no? Un poco los veterinarios, la mayoría de los presentes somos veterinarios, o que están escuchando la charla son veterinarios, y esto lo discutimos con Antonio Castelletti, también parte del equipo de Zoetis, que Antonio está mucho en lo que es gestión veterinaria, y está bueno, ¿no? La cantidad de animales que hay, que no cambió mucho, ¿no? Podemos ver del 2010, puede haber crecido un poco el stock, creció un poco el stock, pero en el global no creció, no es significativo. Y la cantidad de veterinarios matriculados que se dedican a bovinos, y aproximadamente tenemos 8.000 cabezas por veterinario y 3.400 vientres por veterinario. Entonces, la resincro en muchos lotes puede ser una alternativa viable para crecer en nuestros servicios, para inseminar más vacas con algo rentable, ¿no? Obviamente con todo lo que vimos previamente cubierto de nutrición, de sanidad, de manejo, de sanidad de toros principalmente, y etc. Yo con eso creo que ya siendo 8:26 quedamos para algunas preguntas. Les agradezco, quedaron los contactos nuestros. Fernando, abierto a las preguntas. Bueno, Santi, genial. Fui medio rápido, pero que... espero haber sido claro. Sí, es un tema para seguirlo, y creo que salieron buenas preguntas ahí. Tomás, tu coequiper, te di una mano con algunas respuestas. Ahora, si querés, las vemos, las podemos ver entre los tres, como también para aprovechar este tiempo y darle un cierre a la jornada de hoy. Lo bueno que esto siempre, vos vas a estar en próximas presentaciones, si hay alguna duda o algo que siempre viste en las preguntas, en el chat, es muy difícil de responder. Esto es lo que vos decías, se perdió el face to face, pero para la próxima, si hay alguna duda, alguna sugerencia, en vez de responderla a mejor tipeando, decir en la próxima se puede refrescar o hacer algún comentario sobre el mismo. Pero bien, ahí, Tomás, si estás, también nos conectamos. Bueno, ahí hay un par de preguntas que ya, como te decía, se fueron respondiendo. Aquí hay una, dice Maximiliano, ¿qué porcentaje de merma tenés en cuanto a la preñez diagnosticada por Doppler? Sí, ya lo respondimos en el trabajo Sí. que mostré, la preñez diagnosticada por Doppler confirmada el día 30. El porcentaje de falsos positivos sobre lo que damos preñado es del 7 al 10%. Y no hay falso negativo, es decir, no tuvimos vacas que hayamos dado vacías que aparecieron preñadas. O sea, la técnica funciona muy bien y está bueno. Te parece mucho, pero es lo mismo que tenés normalmente con la inseminación, nada más que ahora lo estás detectando.
creo que la técnica está buena, es válida, es rápida, no sé qué aplicación tiene a futuro respecto a que todavía nos quedan muchas cosas para mejorar previas, ¿no? O sea, nos pasa que estamos teniendo veneras en los campos, decir, bueno, hablar de Doppler es como algo intergaláctico, pero puede ser. Bien, ahí siguiendo la línea con el uso de esta tecnología, Marcos pregunta con el ecodoppler, en caso de generarse un cuerpo lúteo persistente, si la imagen no se confunde con un cuerpo lúteo de preñada. Sí, la pregunta es buenísima. En realidad, cuando vos no resincronizás, como tenés más dispersión y animales que te van a entrar en celo más temprano, corres riesgo de tener más falso positivo. Por eso se resincroniza. Para tener un folículo, ¿no? que tiene una onda sincronizada de ese folículo. Cuando tenés un cuerpo lúteo persistente, hay que ver por qué, pero generalmente vos un cuerpo lúteo activo lo das como preñado. O sea, la incidencia de cuerpo lúteo persistente en ganado de cría es muy baja. Distinto en tambo, y muchas veces lo podés correlacionar con la imagen del endometrio. Los brasileños dicen no mires el endometrio. Nosotros, la experiencia que hicimos, que con 22 días y esa calidad de ecógrafos, realmente ves líquido del lado del cuerpo lúteo y a veces ves las membranas fetales o la vesícula, la llegas a ver. No llegas a ver el embrión, lo ves a partir del día 23, 24, pero con 22 días lo llegas a ver con esa calidad de ecógrafo. Entonces, a veces relacionarlo. Un cuerpo lúteo persistente, como puede ser una piómetra, te vas a encontrar con el líquido de la piómetra, o como, viste, o cualquier patología de endometrio que tengas, te vas a encontrar con eso. Entonces, viste, a veces relacionado. Muchas veces en el diagnóstico rápido lo das preñado. Lo das preñado y después te aparece como un falso positivo o como una vaca que si la pusiste la preñada con un toro, te va a aparecer preñada de toro o preñada más chica. Sí, el uso correcto de la tecnología, lo que decimos, la capacitación, la habilidad de los diferentes ecografistas, eso es fundamental, ¿no? Para la explicación de estas herramientas. De hecho, un comentario nomás hago del Doppler. En su momento yo fui ultra fanático del Doppler, después me enfrié muchísimo, pero es muy difícil calibrar los equipos. Nos costó calibrar los equipos. El seteo de los equipos y entender cómo es el seteo del Doppler nos costó bastante, y eso es un cuellito de botella al momento del diagnóstico. Hay gente, incluso hay un trabajo que lo hicieron en modo B y tuvieron los resultados. Modo B es la ecografía común, haciendo ecografía común de cuerpo lúteo y de endometrio, y tuvieron resultados muy similares que haciendo con Doppler. El trabajo publicado en también por los brasileros. Y algún veterinario de Argentina lo hizo también, que no tenía Doppler y se largó a hacer modo B común en sus vacas, y le fue muy bien, ojo que a conciencia y con muy buen porcentaje de preñez. Que de hecho tengo los datos, no los quiero mostrar porque no es un trabajo publicado nada, pero es una experiencia a campo muy válida. Bien, ahí una última que algo respondió Tomás, una pregunta de Ricardo Grigoli, si probaste el uso de SG o GNRH post-inseminación para reducir las muertes embrionarias. Dice, los tratamientos hormonales para resincro podrían ayudar a reducir muertes embrionarias para los vientres preñados en la primera inseminación. Bueno, ahí algo Tommy le adelantó, es parte de tu tesis doctoral, como bien le dijo, el uso de la SG, así que bueno, si le puede hacer un redondeo. A ver, la pregunta es buenísima, ¿no? Y la verdad que el uso generalmente el uso de GNRH no ha tenido buenos resultados, hablando en vacas lecheras, o inducir cuerpo lúteo accesorio con GNRH, no ha habido consistencia, y con SG tampoco. La SG tiene un efecto más luteotrófico, ¿no? Que a veces no solamente no produce inducción de cuerpo lúteo accesorio, pero sí te estimula ese cuerpo lúteo. Y eso, ahí está la tesis de Richard Núñez, que no sé si no estaba conectado ahora para hablar de eso, del Uruguay, que hizo algo muy similar a lo que fue mi tesis doctoral en vacas de tambo, hizo su tesis de maestría en eso, en vacas de cría en anestro. Y claramente pues una estrategia hormonal para reducir pérdidas de preñez, o cuando yo hago un rodeo de anestro, me acuerdo de una experiencia que hicimos con Julián, que le puso SG al retiro, al día 14 y al día 22, me parece que le pusieron una vaca que estaba muy fundida, y la verdad que pues una estrategia más para mantener una preñez, una vaca en anestro, que tiene poco soporte luteotrópico, gonadotrópico, para mantener ese cuerpo lúteo. Creo que es una estrategia. Obviamente que muchas veces cuando uno no sabe, o uno no puede diagnosticar temprano, ¿no? La SG hay trabajo el día 14, trabajo el día 7, ya que se ha utilizado, o en vacas que también se ha utilizado un poquito antes, en el día 3 y 4, trabajos de Pat Lonergan. Y
y uno no sabe muchas veces en ese momento cuántas vacas están preñadas o no. Lo interesante es que lo puedes utilizar cuando esperas tener una mala preñez, y creo que es una herramienta más. Obviamente, siempre, viste, priorizando tratar de tachar todas las infecciosas, de tachar todas las causas nutricionales, de tachar todo el resto de las cosas. Creo que son opciones válidas y que tenemos herramientas y que hay evidencia científica para probarlo. Está bárbaro. Bueno, chicos, un poco para redondear, Tommy, no sé si querés agregar algo más, como para ir redondeando las presentaciones de hoy, que creo que venimos, la verdad, cubriendo las expectativas, y bueno, un poco es ir cerrando la jornada de hoy con algún, ahí no se escucha, pero algún cierre, así ya le damos final, nos estamos pasando un poquito, y para no cansar a la gente, así terminamos en un horario acorde. Bueno, para se Ahí, acopla la computadora, se acopla la de Santi. ahí está. Ahora sí. No, muchas gracias a ustedes. Como dijimos al principio, la verdad que este tipo de plataformas nos permiten estar en contacto. Recién estaba viendo los asistentes, hay un montón de gente conocida, así que es un poco estar cerca de ellos, ¿sí? Así que la verdad que muchas gracias a ustedes, muchas preguntas, algunas las fuimos respondiendo. Igualmente los que tengan nuestro contacto pueden seguir haciendo preguntas por contacto. Los chicos se quedaron impresionados, tanto Gustavo como Nico, que fueron los que dieron la charla la semana pasada, en la repercusión que estuvo, y estuvieron toda la semana respondiendo preguntas, ya sea por mail y por chat de WhatsApp, etc. Así que la verdad que gracias por esta oportunidad que nos dan, y felicitaciones a ustedes por la convocatoria de gente. No, bueno, buenísimo. La idea es hacer este tipo de acercamiento, de lo que hablábamos en la previa de todo esto, es decir, que haya este nexo con los veterinarios del medio privado, y eso es lo más importante. Creo que aprovechar estos espacios, se generan, lo que vos decías, es impresionante la cantidad de gente que se conectó, que se sigue conectando, y todas las preguntas y cuestionamientos que van surgiendo, que eso está bueno porque nos motivamos entre nosotros a repensar un poco el planteo que hizo Santi al principio, es decir, repensemos, no, o sea, ya nos quedamos conformes con replantearnos ciertas cuestiones, para lo cual, bueno, este espacio está buenísimo. Lo que sí les pido, a lo mejor 5 minutitos más, quedan un par de preguntas ahí por responder, para que podamos satisfacer a todo y cumplir. No son muchas, pero está bueno. Así que bueno, agradecerles nuevamente, igual nos vamos a seguir viendo, conectando. Con Santiago vamos a tener un par de presentaciones más. Así que bueno, Tomás, a vos, sé que hubo un cambio de último momento y que hiciste el esfuerzo para estar hoy y presentarlo, así que buenísimo. Y se nota que todos están preparados para abordar los temas, eso es sensacional. Así que bueno, agradecerle a ustedes, al laboratorio, y bueno, a seguir por esto, que ya nos queda, estamos a mitad de camino, nos faltan temas importantes, se viene la parte de lechería, así que bueno, va a estar interesante. Un poco adelantó algo Santiago hoy, pero bueno, después el tema específico va a venir ahora más adelante. Y bueno, Santi, si querés agregar algo más, y así ya... No, las charlas después van a seguir, la verdad que hay alguna pregunta que veo sin responder, que ahora vamos a ir respondiendo. Y un poco de cierre, hay una charla de repensar el manejo reproductivo, en la cual vamos a dar el secreto para preñar siempre arriba del 60%. Y se las dejo picando para como Netflix, ¿viste? Cuando vas sacando un capítulo por semana y te la dejó picando, se las dejo picando, pero vamos a dar el secreto para preñarla arriba del 60% siempre. Sí, obviamente, está bueno. Esa es la última charla, repensar el manejo reproductivo, que creo que estos son los conceptos, es decir, de repensar la parte de reproducción en el planteo general, ¿no? De un sistema productivo. Eso está muy bueno, está claro, y creo que es un concepto muy fuerte que está quedando. Así que bueno, el próximo martes 25 vamos a tener de nuevo a Gustavo Lenguino con la parte del manejo reproductivo en los rodeos lecheros, y a Diego Romero con la parte de genómica y fertilidad, que algo hoy se tocó, va a estar bueno que abordar ese tema.
Y bueno, y lo mejor como siempre queda para lo último, así que en la última charla el cierre va a estar más que interesante. Así que bueno, agradecerles a todos por el tiempo, por la predisposición de estar acá conectados. Así que bueno, más que saludarlos a todos, que tengan una buena semana y nos estamos conectando la semana que viene en el próximo webinar. Así que bueno, muchas gracias a todos. Santiago, Tomás, un saludo, un abrazo y nos estamos conectando la semana que viene.